Capítulo 61. El poder de los estudiantes recomendados. Los estudiantes en la sala de control miraron con asombro el daño causado por el poder de dos estudiantes como ellos. Cualquiera que estuviera en su lugar empezaría a sentirse inferior y a dudar de sí mismo. Pero ellos eran la crema de la cima. Los que triunfaron donde todos los demás fracasaron. Podrían sentirse asombrados y respetuosos de la fuerza de Izuku y Katsuki, pero nunca se temerían ni se menospreciarían a sí mismos. Al menos, esto no fue suficiente para que se sintieran inferiores. Olmig comenzó a hablar mientras observaba la expresión de sus alumnos. Esta pelea fue extremadamente hermosa. Pero los MVP son Uraraka y Tenya. ¿Quién puede explicarme por qué? Fue Momo quien levantó la mano para responder. Creo que es porque eran los que mejor se adaptaban al concepto del entrenamiento. Oh. Sigue Shoujo. ¿Sí? Dije esto porque los dos actuaron como debían haber actuado e hicieron lo mejor que pudieron para la respectiva misión. Tenya interpretó perfectamente al villano y protegió la bomba, mientras que Uraraka usó su poder para ayudar a Midoriya y fue crucial para neutralizar a Tenya. No está mal. ¿Qué pasa con Midoriya Shonen y Bakugo Shonen? Como dijiste, los dos tuvieron una pelea muy hermosa. Pero esto no es un torneo. Ya sea como villano o como héroe. El mayor de sus errores fue el uso de ataques a gran escala en interiores. Podrían haberse suicidado. Si no tuvieran cuidado. Es más, si fuera una bomba real, el daño que le hicieron la habría hecho explotar sin lugar a dudas. Bakugo fracasó porque actuó basándose en un rencor personal, mientras que Midoriya falló porque olvidó tener en cuenta la bomba en su plan. Oh. Aplaude, aplaude, aplaude. Todos los estudiantes aplaudieron ante esta explicación. Momo se sonrojó un poco ante esto antes de decir que había terminado sus observaciones. Perfecto. Ahora, usemos otro edificio para el próximo partido. Equipo BBS equipo primero. Buena suerte Toru-chan. Buena suerte Toru. Gracias, Mina, Kuroa. Ahora vámonos. Unos minutos más tarde. Sniff sniff. Un triste. ¿Se podía ver a Toru? Dibujar círculos en el suelo. Bueno, no te castigues por eso. Este tipo es un verdadero monstruo. Lamentablemente para Toru, su partido terminó tan pronto como comenzó. La peculiaridad de Todoroki, medio frío mitad caliente, parecía ser un alto nivel de manipulación del hielo. Lo usó para congelar todo el edificio de una sola vez y tomó la bomba sin ninguna dificultad. Kuroa suspiró también, debía reconocer que esta peculiaridad del hielo era realmente peligrosa para su sangre. Endeavor realmente entrenó bien a su hijo, incluso si tuvo que traumatizarlo por esto. El siguiente partido no llamó la atención de Kuroa, por lo que no le importó. Comenzó a caminar hacia donde estaba Momo con los ojos cerrados. El próximo partido después de este es tuyo. ¿Qué piensas? ¿Qué modo usarás? Sí, modos. Después de todos esos años, Kuroa no fue el único que creció. Momo estaba en un nivel totalmente diferente. Francamente, si se le diera suficiente tiempo y recursos, ni siquiera Kuroa estaba seguro de poder ganarle. Momo abrió los ojos. Mi compañero de equipo es un luchador de corto alcance, mientras que mis dos adversarios son de rango medio. Como tal, usaré. Momo, ahora sola con sus compañeros de equipo en la sala de bombas, esperó el inicio del partido. Comenzó a revisar la información que tenía sobre sus dos adversarios. Comenzar. En el momento en que se dio la salida, se puso en un rincón donde la cámara no podía alcanzarla y se abrió la ropa. No era tan tímida como en el pasado, pero prefería esconderse tanto como fuera posible. Su piel comenzó a brillar mientras creaba dos capas y dos pares de zapatos. Sato-san, toma esto. Esto debería protegerte contra los rayos. Luego, sin esperar su respuesta, comenzó a concentrarse una vez más, antes de crear un pequeño pad que reproducía un sonido agudo. El sonido era tan alto que los humanos ni siquiera podían percibirlo. Pero para alguien con un don especializado en ecolocalización, esto debería ser como escuchar heavy metal a máxima potencia con unos auriculares. Ahora que estaba segura de poder contrarrestarlos, comenzó la fase 2 de su plan. Sato-san, por favor quédate aquí y desempeña el papel de guardián. Si logran atravesarme, la protección de la bomba reposará sobre tu hombro. Además, pase lo que pase, no abras la puerta. Una vez más, no esperó a que él respondiera para dejarlo solo en la habitación. Su forma de actuar parecía la de Bakugo, pero esto era diferente. Ella no se estaba lanzando de cabeza a una pelea. Todas sus acciones fueron medidas. Mientras no sucediera nada extraño, ni siquiera necesitaría la ayuda de Sato.
Una vez que salió de la habitación, cerró la puerta con cuidado, antes de instalar algo en ella. Era una mini bomba. La explosión no fue letal. Fue suficiente para alterarlos un poco. Ahora comencemos. Modo cazador. Capturar. Esto no fue un juego. No era como si los modos realmente cambiaran algo. Fue solo un nombre que a Minagata se le ocurrió para describir su forma diferente de luchar, y se quedó. El modo cazador era perfecto para una situación tan interior. Realmente no se trataba de su destreza en la lucha, sino de una comprensión profunda de la presa, así como de una serie de trampas colocadas para inmovilizar o matar directamente a la presa. Durante los siguientes minutos, se ocupó colocando diferentes minas, explosivos, aturdidores, etc. Al menos, añadió su remate. Después de terminar, recorrió con cuidado su camino de regreso a la habitación antes de detenerse un piso más abajo. Ni siquiera necesitó buscarlos. Auge. Una explosión sonó en el edificio y ella dejó escapar una sonrisa. Bueno, esto no tomó mucho tiempo. Auge. Auge. A esto siguió una serie de explosiones. A ella no le pareció extraño. Sus bombas no eran particularmente poderosas. Deberían poder atravesarlos sin mucho daño. Sin embargo, después de un tiempo, perderán la cautela y luego, auge. Ganador del equipo C. Dejó escapar otra sonrisa antes de adoptar una expresión más seria. Parece que algunos de sus preparativos fueron excesivos. Debía tener cuidado con el uso de sus recursos. La sala de control se llenó de silencio mientras observaban la transmisión. Esta fue una pura masacre. El equipo G estuvo liderado por las narices desde el principio. Lo peor fue sin duda la última trampa. Gas para dormir. Básicamente, no tuvieron ninguna posibilidad desde el principio. No, se podría haber dicho que pelear en un edificio era una forma de acoso. A esto le siguió una serie de murmullos. Kuroa simplemente sonrió mientras escuchaba el murmullo de asombro. Loco. ¿Quién hubiera pensado que ella era tan fuerte? ¿Está siquiera permitido? ¿Todos los estudiantes recomendados son tan fuertes? No le sorprendió el resultado. Momo siempre tuvo un potencial muy alto pero bajo la tutela de Malicia. Aprendió una gran cantidad de trucos tortuosos. Debido a su peculiaridad, glutón, Malicia siempre ha estado interesada en diferentes decocciones. Durante el último cumpleaños de Momo, Malicia le regaló una enciclopedia que daba la composición de una gran cantidad de drogas y venenos. Incluso se podría llamar a Momo una superbruja o una alquimista. Sí, un alquimista sonaba mucho más genial. Es más, Sebastián, un ex ranger, le brindó todos sus conocimientos sobre armas calientes. Solo una palabra podría describir al Momo actual. Badass. Ahora mismo su única debilidad es el tiempo necesario para realizar sus preparativos así como la cantidad de grasa necesaria. Una vez que Momo regresó con su compañera de equipo, el silencio descendió una vez más en la habitación. A ella realmente no le importó mientras se dirigía hacia Kuroa antes de chocar sus manos con él. Buen trabajo. Parece que soy el siguiente, demos todo nuestro esfuerzo, Mina. Continuó Kuroa después de girar hacia Mina. Gulpa jaja, parece que nos espera una paliza. Kuroa no respondió y simplemente se fue hacia la sala de bombas. Mina no entendía hasta qué punto su frase era insuficiente. Los estudiantes estaban viendo la transmisión después de la demostración de poder de Momo y Shoto, y se preguntaban seriamente qué tan monstruo era el número 1. ¿El resultado? Sintieron un escalofrío al ver cómo sus espadas aparecían silenciosamente detrás de ellos y se detenían justo enfrente de la garganta de los dos. Esto ni siquiera fue una pelea, simplemente los destruyó por completo sin siquiera darles la oportunidad de defenderse. Este partido rompió todos los récords de la UA como la pelea más corta de la historia. ¿Qué pasó exactamente? Espere mañana la respuesta. Jajaja. Capítulo 62. Frustración. Kuroa estaba de pie con los ojos cerrados en la sala de bombas mientras esperaba que All-Might diera la salida. Estaba pensando en la mejor manera de neutralizar a Mina y sus compañeros de equipo en el menor tiempo posible. No le preocupaba destruir su confianza ni aplastar su incipiente amistad. Después de todo, si realmente era suficiente hacerlo, entonces no valía la pena perder el tiempo en su amistad en primer lugar. Finalmente, decidió utilizar una combinación de algunos de sus poderes. Los caprichos eran cosas realmente curiosas. A veces, las personas estaban tan concentradas en el poder obvio que obtenían que olvidaban algunas de las ventajas menos llamativas que ofrecían. Un ejemplo sería cómo ni Momo ni él engordarían jamás. Otro ejemplo que encontró recientemente fue algo que llamó detección de vida.
Si se concentraba lo suficiente, podía sentir los latidos del corazón de todos los seres vivos en un radio determinado a su alrededor. Por eso podía sentir a Inasa en aquel entonces cuando intentaba acercarse sigilosamente a él. Este radio podría reducirse o ampliarse dependiendo del número de seres vivos presentes. Por ejemplo, en una ciudad abarrotada, usarlo abrumaría por completo todos sus sentidos. Pero aquí, con solo 2 seres vivos además de él, podría recorrer fácilmente 1 o 2 kilómetros. Esto no fue todo. Gracias a su capacidad de teletransportarse, su comprensión de la distancia y el espacio era bastante completa. Como tal, un vistazo rápido al plano del edificio fue suficiente para recordar y evaluar correctamente todo lo que hay en este edificio. El resultado de tal combinación. En el momento en que se dio el comienzo, capturó directamente la posición de Mina y su compañera de equipo, Aoya Yuga, e inmediatamente envió sus 2 bokens llenándolos con su sangre hacia ellos. Aún así, no se volvió complaciente con esta victoria. Sus espadas no alcanzaban la velocidad de una bala, pero cualquier héroe bien entrenado podía reaccionar fácilmente a las balas. Además, todos los estudiantes de la UA estaban llenos de potencial. Al menos por lo que vio durante la prueba de evaluación de peculiaridades, Mina logró ocupar el 9º lugar y por la reacción de los latidos de su corazón cuando él lanzó su ataque, parecía tener un nivel bastante alto de reflejos. Si Mina tuviera más experiencia, sus espadas no serían un problema para ella ya que podría derretirlas fácilmente con su poder. Ácido Mina, peculiaridad. Acid le permite disparar un líquido corrosivo de su cuerpo. Ella puede controlar la solubilidad y la viscosidad. Fue sin duda una peculiaridad muy peligrosa y letal. Lo mismo ocurre con Aoyama. Su cinturón parecía un limitador. ¿Tenía el mismo problema que Deku? Si es así, entonces su peculiar poder total debería ser una locura. Su peculiaridad. Navel láser le permite disparar un potente cañón láser brillante desde su ombligo. Aunque parecía que había un límite de tiempo. ¡Guau, qué escuela tan hermosa! Silbar. Este sonido marcó el final del entrenamiento de combate. Los estudiantes estaban parados afuera de los edificios en la calle falsa mientras Sol Mig les daba un discurso. Todos hicieron un buen trabajo en su primer entrenamiento. Bueno, entonces debo revisar el resultado con Bakugo Shonen y Midoriya Shonen. Cámbiense y regresen al salón de clases. ¿Sí? Kuroa observó con preocupación cómo Olmig se apresuraba. Sabía que era su cronómetro. Si se queda más tiempo, corre el riesgo de volver a su forma demacrada frente a todos los estudiantes. Una vez que la sombra de Olmig desapareció, Kuroa pudo sentir una gran cantidad de miradas en su espalda, así como algunas dirigidas hacia Momo y Shoto. Bueno, era normal, después de todo, los 3 aplastaron por completo a la oposición en poco tiempo y sin ninguna ayuda. Después de su pelea, tuvo que apaciguar a una Mina desanimada. Afortunadamente, la chica era básicamente una versión más débil del yogur bujeante de Nejire, por lo que se recuperó de su derrota en poco tiempo. Justo cuando estaba a punto de ir a cambiarse, sintió que 2 personas venían detrás de él. Kaminari Denki y Kirishima e Hiro. Hombre, el nombre es Kirishima. En serio, fuiste un tipo demasiado increíble. Sí, tiene razón. ¿Quieres dejarnos boquiabiertos con lo rudo que fuiste? Oh, por cierto, mi nombre es Kaminari. ¿Quieres comer algo cuando terminemos aquí? Los agarró a la velocidad del rayo. Kirishima Eijiro era un joven bastante musculoso de estatura media. Tenía ojos rojos que apuntaban ligeramente hacia adentro y una pequeña cicatriz justo encima de su ojo derecho. También tenía el pelo de punta de color rojo brillante, pero Kuroa estaba seguro de que ese no era su color natural. Su disfraz de héroe consistía en 2 sombreras en forma de engranaje, de color rojo oscuro. Debajo de esto, lleva un pantalón negro holgado y media capa con dobladillo rasgado. Su pecho estaba desnudo, mostrando sus poderosos músculos. Su peculiaridad, endurecimiento, le dio la capacidad de endurecer y afilar cualquiera o todas las partes de su cuerpo. Kaminari Denki tenía el pelo rubio relativamente corto, con raya a la derecha con una raya negra en forma de rayo en el lado izquierdo del flequillo. Tenía ojos amarillos rasgados, algo triangulares y un poco más delgado que la mayoría de los demás estudiantes varones de la clase. Su disfraz de héroe consistía en una camisa blanca lisa, sobre la cual llevaba una chaqueta negra abierta con un patrón de relámpagos en la espalda y pantalones a juego con 2 líneas que recorrían su pierna. Su peculiaridad, electrificación, le permite generar electricidad y cubrir su cuerpo con ella o tirarla. Una vez que finalmente terminó de recordar todo lo que sabía sobre ellos, asintió a modo de saludo antes de continuar. Hola a ti también.
Como sabes, soy Ayate Kuroa, pero puedes llamarme Kuroa. En cuanto a salir juntos, claro, no hay problema. Genial hombre, entonces, vamos a cambiarnos. Kuroa le envió un mensaje a Momo sobre esto. Pero ella no se quejó ya que Mina y Toru también la invitaron a pasar el rato. Mientras Kuroa hacía planes con algunos de sus compañeros de clase, Olmig corría hacia la enfermería, con su forma encogiéndose poco a poco. Para evitar una confrontación, Midoriya y Bakugo habían sido enviados a habitaciones diferentes. Afortunadamente, logró llegar a la habitación donde enviaron a Midoriya sin que nadie lo viera. Estallido. Midoriya Shonen. Una vez que entró, se podía ver a un Midoriya sonriente saludando. Como solo tenía un brazo hinchado y algunos cortes ligeros en todo el cuerpo, Recovery Gel pudo curarlo fácilmente. Esto pareció desinflarlo un poco antes de ser recibido por un abanico de papel en su rostro. Esta es la enfermería aquí. No tu patio trasero. Cuida tus modales. Olmig solo pudo soltar una risa tímida mientras se rascaba la nuca. Realmente no podía hacer nada frente a esos ancianos. Lo siento, chica en recuperación. ¿Por qué me disculpas? La escuela acaba de comenzar y ya es la segunda vez que está bajo mi cuidado. Además, hablé con Milenia y ella me dijo cuánto estrés estaba bajo. Midoriya sabiamente mantiene la boca cerrada a pesar de la súplica que se podía ver en los ojos de Olmig. Deja de intentar que hable. Dios. Sé que es tu favorito y que le pasaste tu poder, pero eso no significa que debas estresarlo tanto. Olmig respondió con una cara sombría. No hay nada que pueda decir al respecto. Como quería considerar sus sentimientos, dudé en detener el partido de entrenamiento. Aún así, ¿no hablarás tan alto de One for All? Midoriya agachó la cabeza. El flaco Olmig y el aficionado Olmig tenían personalidades realmente diferentes. Aunque era la misma persona, se volvió más sombrío y serio cuando estaba en su forma flaca. Recovery Gel respondió con desdén a la súplica de Olmig mientras le daba la espalda. Sí, señor héroe nato. Señor símbolo de paz. Olmig no respondió a su sarcasmo. Sabía bien que, bajo su exterior severo, ella era una mujer muy cariñosa. Mi lesión y esta forma mía son de conocimiento común entre los profesores de la UA y un cierto grupo de profesionales, pero el secreto de mi peculiaridad, uno para todos, solo lo conocen unos pocos seleccionados. Suspiro, lo sé. No es como si quisieras dormirte en los laureles en la cima, pero ser un héroe nato o el símbolo de la paz es realmente tan importante. Si ya no lo soy, entonces la sociedad sobrehumana será capturada por el mal. Esta es la responsabilidad de aquellos de nosotros que tenemos este poder. El ceño de Recovery Gel se aclara un poco. Ella sabía que él tenía razón. De todos los países del mundo, Japón era el país con la tasa de criminalidad más baja. Ni siquiera Inglaterra con la reina inmortal y China con el emperador de Jade se acercaron a ellos. Todo eso fue gracias a Olmig. Mientras tanto, Izuku continuó manteniendo la cabeza gacha sin hablar. Pero internamente estaba muy amargado. Este sentimiento cuando los adultos discuten un tema pesado y piensan que es demasiado tarde para salir de la habitación. Al mismo tiempo, recordó su pelea con Bakugo. Espero que esté bien. Necesito hablar con él más tarde. Después de las clases de la tarde, Kuroa caminaba por la calle con Denki y Kirishima mientras hablaban sobre la escuela y algunos profesores. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio. Kuroa, al ver este edificio no pudo evitar estremecerse cuando una expresión increíblemente seria se posó en su rostro. Arcade, la morada de todos mis enemigos, el videojuego. Parece que es hora de otra pelea. Kuroa se armó de valor. Recordó todas las amargas horas de lectura y análisis que hizo. Estaba seguro de que esta vez ganaría. De ninguna manera una niña de 8 años volverá a humillarlo. Una hora más tarde, se podía ver a Kuroa saliendo de la sala de juegos cuando el sol comenzaba a ponerse, con lágrimas varoniles fluyendo por su rostro mientras pensaba resueltamente. Estaré detrás. ¿Ganará Kuroa alguna vez en un videojuego? ¿El arcade seguirá aplastando el espíritu varonil de Kuroa? Para obtener la respuesta, ni siquiera yo tengo la respuesta a esta pregunta. Capítulo 63. ¿La mierda está a punto de golpear el ventilador? Mientras algunos estudiantes enfrentaban una crisis existencial, el docente de la UA aún tenía trabajo por hacer. En la oficina principal, Nezu, Yoga, Aizawa y un hombre alto, musculoso y bronceado, de pelo blanco, que vestía un disfraz de héroe rojo oscuro. Su nombre era Kansehiro, más conocido como el héroe de sangre. Blood King. Como todos los profesores de la UA, era un héroe profesional. También fue el maestro titular de la clase 1, B.
Ahora mismo, los cuatro se encontraban revisando las grabaciones de las diferentes peleas. La clase A no fue la única que peleó hoy, la clase B hizo lo mismo. Esta chica es buena. Su peculiaridad funciona un poco como medianoche. Una vez que los estudiantes se orienten, deberíamos dejarla seguir el consejo de medianoche. Nesu estaba hablando de una chica con cola de zorro y oreja en la clase 1B. Vlad anotó esta sugerencia en su blog de notas. A pesar de su apariencia de delincuente, Vlad era muy serio durante su trabajo. Después de eso, continuaron viendo diferentes peleas, comentando algunas y tomando nota de otras. Después de terminar para la clase B, hicieron lo mismo para la clase A. Esta vez, fue el turno de Aizawa de tomar algunas notas. Reconoció la capacidad de Nesu para enseñar y nunca rechazaría ningún consejo. Nesu elogió a la mayoría de los estudiantes e incluso aplaudió durante la pelea de Midoriya vs Bakugo. Una vez que terminó de observar las acciones de Momo, dejó escapar un pequeño suspiro. Esta chica es realmente un verdadero monstruo. Ella será tan fantástica como heroína. Su sola presencia podría cambiar el rumbo de una guerra. Debemos cuidar de ella. Nesu no creía en la igualdad. Ningún ser nació jamás igual a otro. Talentos, familia, recursos, suerte. Todos esos factores, si bien no son suficientes para determinar dónde terminarás, hicieron que pudieras tener una ventaja o comenzar el recorrido con una desventaja. Como nadie nació igual, obviamente no se les podía tratar de la misma manera. El favoritismo era algo que nunca desaparecería. Siempre pondría más recursos en unos pocos estudiantes seleccionados y dignos. Olmig fue la prueba viviente de que un héroe poderoso era mejor que tener cientos de uno promedio. Una vez que terminaron de lidiar con Momo, finalmente vieron la corta pelea de Ayate Kuroa. Después de un rato, Nesu finalmente abrió la boca. Vlad, ¿qué te parece? Vlad frunció un poco el ceño antes de empezar a pensar. Como sabes, la peculiaridad control de la sangre me permite manipular libremente mi propia sangre después de que haya abandonado mi cuerpo. También puedo endurecerlo y usarlo como atadura o arma. Para Ayate, su peculiaridad es básicamente lo que yo llamaría una forma super mejorada mía. Solo puedo manipular mi sangre mientras permanezca en contacto con mi cuerpo. Como tal, estoy limitado a distancias cortas y medias. Ayate, por otro lado, puede manipular su sangre en un radio determinado. Parece que alrededor de 1 kilómetro. Hermoso resumen. Ahora, ¿crees que podrías entrenarlo? Vlad negó resueltamente con la cabeza. Esta no es una cuestión de poder. Su peculiaridad y la mía pueden parecer iguales, pero el nivel es completamente diferente. Cualquier lección que le dé solo lo restringirá en lugar de hacerlo crecer. Lo mejor que puedo hacer es darle algunos consejos sobre mejores equipos y cosas así. Eso es suficiente. Después de todo, deben ser ellos quienes recorran el camino que tienen por delante. Como profesores, nuestro papel es simplemente ayudarlos a tropezar menos de lo que lo harían sin guía. Por cierto, Aizawa. ¿Sí? Después de verlo, ¿cuál es tu impresión de él? Creo que... Kuroa caminaba solo hacia su casa cuando su teléfono comenzó a vibrar. Después de sacarlo de su bolsillo, comenzó a fruncir el ceño. No era su teléfono habitual, sino uno arrojable que le regaló Milenia. Cualquiera que lo llame a este número significa problemas. Hola, Asa. Junketsu. ¿Me escuchas? ¿Como un? ¿Lo que está sucediendo? Tos Junketsu, estoy perdiendo una cantidad terrible de sangre en este momento. Creo que me faltan algunos órganos. Teletranspórtate rápido a mi posición. De lo contrario, hoy el año que viene tendrás que ir a limpiar mi tumba. Ajajaja, mierda, no debería reírme ahora mismo. Bip bip bip. Como un. Asa. Mierda. Kuroa no podía considerar a Asa como un amigo muy cercano, pero aún así era una de las pocas personas en las que confiaba lo suficiente como para darle la espalda. Envió un mensaje a Ina y Muji antes de correr a un callejón y teletransportarse a la habitación de Himiko. Una vez allí, aunque pudo ver a Himiko vistiendo nada más que un vestido babidol negro que no ocultaba nada a su vista, fue muy tentador, simplemente comenzó a desvestirse sin siquiera saludarlo ni darle una segunda mirada. Himiko, que ya estaba acostumbrada, simplemente miró el programa sin hablar. Incluso usó su teléfono para tomar algunas fotografías. Los pondré en la carpeta Hot. Una vez, Kuroa simplemente estaba en ropa interior, usó su anillo para herirse en múltiples partes de su cuerpo. Esos anillos no fueron difíciles de usar. Usaron mecanismos para activarlo. Cada anillo parecía 2 anillos pegados con un pequeño espacio entre ellos.
Una vez que hacía un giro con él, salían múltiples cuchillas pequeñas y comenzaban a girar. Son muy fáciles de usar. Una vez que su herida comenzó a sangrar, la sangre comenzó a fluir antes de tomar lentamente la forma de una intrincada armadura de cuerpo completo a su alrededor. Le daba una apariencia realmente temible, como la de un dragón dispuesto a cazar a su presa. Difícil de describir. Solo piense en la promoción Cardinal Crimson de Issei pero sin el ala. El ala vendrá más tarde. Después de estar tanto tiempo en la calle, Kuroa entendió que simplemente usar una máscara no era suficiente. Como tal, simplemente cubrió completamente su cuerpo con una armadura de sangre. El diseño vino de Mujitsu, quien dijo que los dragones eran geniales y rudos. A pesar de lo loco que estaba, Kuroa tuvo que aceptar que esta armadura realmente se veía genial y ruda. Diablo carmesí. Así se llamaba a sí mismo. Realmente era un nombre vergonzoso, pero eran las condiciones de Muji para haber designado esta armadura. Mientras estaba en este modo, solo usaba combate cuerpo a cuerpo. La manipulación de la sangre, aunque poco común, no lo era tanto como para poder contar a las personas que la usaban. Mientras siga usando su arte Unlimited mientras está en la escuela, pocas personas establecerían la conexión entre el justiciero Crimson Devil y Ayate Kuruo, un héroe en entrenamiento. Esta transformación terminó bastante rápido. Durando solo unos segundos. Todavía necesitaba trabajar en ello. Después de formar su armadura, se dirigió a Himiko. Lo siento, Himiko. Esto es bastante urgente. Te lo explicaré más tarde. Incluso la voz que provenía de la armadura era diferente. Después de hablar con Himiko, simplemente desapareció. Himiko, ahora sola, simplemente tomó su camisa y sus pantalones antes de doblarlos cuidadosamente. Le gustaba usar sus camisas para aliviar algunas de sus frustraciones, pero no quería manchar su ropa escolar. Por otro lado, su uniforme escolar fue lo que más usará. No sería romántico si él usara una camisa y pantalones que alguna vez fueron manchados por ella. ¡Qué dilema! Decidí, lo haré. Una vez que Kuroa llegó a la ubicación de Asa, quedó estupefacto por lo que vio. ¿Qué está pasando aquí? Capítulo 64. Bueno, la mierda realmente golpeó el ventilador. Kuroa, sin darse cuenta de qué tipo de pensamientos pasaban por la mente de Himiko, llegó a su destino. Lo que vio lo dejó estupefacto. Una mujer, más precisamente una criada, estaba parado frente a Asa. La niña era una hermosa niña de cabello azul que llevaba un par de anteojos con adornos rojos. Llevaba un uniforme de sirvienta clásico tipo otaku con una falda muy corta y un par de medias blancas que llegaban hasta la parte alta del muslo y terminaban donde terminaba la falda. Esta habría sido una vista muy hermosa, si tan solo el rostro de la chica no tuviera un rastro de sangre y no estuviera levantando a Asa por su garganta mientras le daba una amable sonrisa. Oh. Parece que otra rata quiere perturbar el plan de mi maestro. La chica, como si notara su existencia, simplemente arrojó a Asa a un lado como si tirara basura antes de girarse hacia él. Kuroa ni siquiera le dedicó una mirada. Por un lado, sabía que todavía estaba vivo y, por otro, estaba seguro de una cosa. Si dejaba a esta chica fuera de su vista, terminaría en unos segundos. La doncella, como si entendiera su naturaleza cautelosa, sonrió. Oh. Bastante bien. Pero no tengo todo el tiempo para mirar tu disfraz. Preferiría pasar este tiempo mirando el rostro de mi maestro. Aunque realmente necesita algo de remodelación. Supongo que esconde su rostro con gente muerta. Las manos no son buenas para la piel. Hacia el final de su oración, la niña inclinó la cabeza hacia la derecha como si realmente valiera la pena investigar esta pregunta. La forma en que ella actuaba y hablaba era como si él realmente no importara. A pesar de esto, un ligero rastro de inquietud entró en su corazón. Entonces, Gu. Podía sentirse volar, aparentemente después de recibir un puñetazo en el estómago, antes de golpear una pared. Auge. Kuroa salió de los escombros de una pared destruida con una cara confusa y echó un vistazo a la parte agrietada del torso de su armadura. ¿Me golpearon? ¿Cómo? ¿Cuándo? Kuroa lentamente comenzó a levantarse sin perder la ironía de la situación. Por lo general, era él quien se reía mientras atacaba demasiado rápido para que su adversario entendiera lo que estaba sucediendo. La chica al ver a Kuroa levantarse sin ninguna herida suspiró un poco. Suspiro, parece otro aunque apareció uno. ¿Por qué son tan difíciles de matar ratas hoy en día? Incluso si el maestro no me regaña, Kurohiri-san sin duda lo hará. Por favor, ¿no podrías simplemente morir así? ¿Que puedo evitar que me regañen? Kuroa parecía incrédula al escuchar lo que decía esta chica.
Finalmente entendió que en este mundo había muchas personas más locas que él. Decidió jugar y obtener más información y comenzó a hablar. Si quieres matarme, ¿no deberías al menos darme tu nombre primero? La chica pareció muy sorprendida antes de asentir como si lo que dijo tuviera mucho sentido. Otto. Perdóname por mis malos modales. El viejo maestro me dijo que incluso frente al campesino, uno siempre debe mantener sus modales y actuar con la gracia de un rey. Parece que necesito más entrenamiento. De todos modos. De repente, todo aire de frivolidad pareció desvanecerse, como si se hubiera encendido un interruptor. Lentamente comenzó a hacerle una reverencia con gracia y elegancia antes de abrir la boca para hablar con voz lenta y mesurada. Mi nombre de pila es Sumeragi Toshiko. Este es el nombre que me otorgó mi antiguo maestro. Soy la espada y el escudo de mi nuevo maestro. Luego de eso, ella se levantó con la misma gracia mientras lo miraba con indiferencia. Ahora que me presenté, creo que es la cortesía más básica que tú hagas lo mismo. Agradezco saber el nombre de aquellos a quienes envío al sueño eterno. Kuroa, quien obviamente no se quedó ahí parado mientras la escuchaba, de repente corrió hacia ella mientras le lanzaba un puñetazo. Llámame Diablo Carmesí. Pero, justo cuando su golpe estaba a punto de impactar en su cara, Kuroa de repente sintió como si le estuvieran agarrando la pierna y luego, fue arrojado alto al cielo. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Mientras estaba en el aire, rápidamente usó su sangre para formar una cuerda y luego la arrojó hacia otro edificio. Después de algunas contorsiones, finalmente aterrizó un poco lejos de la chica. Todo este tiempo, ella simplemente lo miraba con media sonrisa. Su primera personalidad pareció regresar. Crimson Devil, ¿verdad? Realmente es un nombre apropiado. De todos modos, eres muy difícil de matar. Me hubiera encantado destriparte lentamente, pero lamentablemente, estoy un poco presionado por el tiempo. Así que, terminemos con esta farsa. Morir. Grieta. En el momento en que la palabra morir salió de su boca, la cabeza de Kuroa se giró instantáneamente y dio un giro de tricentésimo sexagésimo con un sonido fuerte. Kuroa se desmayó por un momento, antes de caer lentamente. Toshiko sonrió con una mirada orgullosa antes de decir, su expresión seria anterior parecía haber sido una mentira. Ella comenzó a asentir repetidamente mientras hablaba consigo misma. El maestro tenía razón, si una rata es demasiado difícil de matar, simplemente gira su cabeza. Hará el trabajo. Ahora, veamos a esta otra rata, quería matarla por faltarle el respeto al maestro, pero el maestro preguntó. Me gustaría que lo capturara vivo. Suspiro, me pregunto si me recompensará. En el momento en que se giró para mirar a Asa, vio una escena sorprendente. El tipo que debería haber estado muerto estaba parado cerca de su primer objetivo y lo puso sobre su hombro antes de saltar alto y huir. Ella inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Eh? Luego, como si la situación finalmente tuviera sentido, se dio cuenta de que había perdido su objetivo. Se agachó mientras sostenía su cabeza, las lágrimas comenzaron a acumularse en el rabillo de sus ojos. Sniff. Cometí un error. El joven maestro se enojará. ¿Qué debo hacer ahora? Debería haber usado mis cuchillos para inmovilizarlo. Después de calmarse un poco, usó su teléfono para llamar a alguien. Kurohiri-san. Un portal púrpura en forma circular apareció instantáneamente junto a ella. Una vez que lo atravesó, pudo ver que dos personas la estaban esperando, en lo que parecía un bar. Uno era un hombre de pelo blanco cuyo rostro y cuerpo estaban cubiertos por lo que parecían manos. El otro parecía estar hecho de niebla y vestía un traje. Al ver tu expresión, parece que fallaste. Tomura, parece que tenemos que cambiar el plan. Si realmente intentamos atacar a Wam mañana como se pretendía inicialmente, me temo que seremos invadidos por héroes. Tomura, enojado por esta realidad, comenzó a rascarse el cuello. Mierda. Sabía que esta chica sería inútil. Realmente no quiero, pero abortemos las misiones. La próxima vez busquemos tipos más útiles que la basura que reuní. Es por su estupidez que nos encontraron. Pidamos también más Nomu. Toshiko, al escuchar lo que sucedería, se agachó y comenzó a llorar. Sollozo, no soy un inútil. No es mi culpa. Sollozo. El maestro es un malvado. Sollozo, ¿cómo podría haber sabido que alguien podría vivir después de que le arrancaran la cabeza? ¿No debería la gente no muere cuando la matan? Oh. Los dos hombres hicieron un sonido interesante antes de que finalmente, ella tenía razón, la gente moría cuando los mataban, qué verdad más profunda e irrefutable, jajaja. Tomura, que ahora había despertado su interés por esta persona que se negaba a morir, abrió la boca.
Tienes razón, no eres un inútil. Ahora, explica mejor la situación. Toshiko instantáneamente dejó de llorar antes de saltar y abrazar fuerte a Tomura. Gracias, joven maestro. Te amo. Cállate. Vamos de mí y explicamos lo que pasó. Mierda. Mientras saltaba edificio tras edificio, Kuroa no pudo evitar pensar en la pelea y sentir un escalofrío por lo dominada que estaba esta chica. Si hubiera sido alguien más en su lugar, esa persona estaría muerta. Por supuesto, no hizo todo lo posible ya que quería salvar a Asa. Aún así, no parecía que ella tampoco lo hiciera. ¿Qué tipo de poder era? ¿Telequinesia? No, aunque lo parecía, estaba bastante seguro de que no lo era. Quizás fue una forma más débil de telequinesis. De todos modos, no importó. Esa chica era problemática. Solo esperaba que su alcance efectivo no fuera tan amplio como el suyo. Este tipo de ataques invisibles eran demasiado mortales. Suspiró mientras miraba amargamente a Asa antes de quejarse. Ustedes, en serio, son mi estrella desafortunada. ¿Por qué siempre tengo que encontrarme con enemigos dominados cuando ustedes están en la foto? Después de un rato, saltó y aterrizó ligeramente antes de dejar a Asa en un callejón y luego saltar nuevamente. Este callejón era un lugar de encuentro para ellos. Estaba cubierto por una poderosa ilusión creada por miembros del gremio de cazarrecompensas y solo aquellos con permiso podían ingresar sin perderse. Ya había enviado un mensaje a Muji y Ina, así que ahora todo lo demás no le importaba. Lo máximo que pudo hacer fue usar la propia ropa de Asa para hacer un vendaje y frenar el sangrado. Una vez que estuvo seguro de que estaba lejos de la posición de Asa, de repente dejó de saltar y se dio la vuelta antes de gritar. Muéstrate. Podía sentir que me seguías. Miró en una dirección particular con convicción, pero nadie le respondió. La razón por la que no esperó a que Muji y Ina vinieran a buscar a Asa fue que no quería que alguien más los viera. Ya que no quieres mostrarte, déjame hacerlo por ti. Espera. No quiero hacer daño. Justo cuando estaba a punto de comenzar a pelear, una voz femenina surgió de la nada. Después de eso, una silueta comenzó a aparecer lentamente antes de tomar forma no muy lejos de él. Kuroa no pudo evitar mostrarse un poco cauteloso. Finalmente, aunque estaba seguro de que no recibiría una respuesta verdadera, aún así preguntó. ¿Quién eres? Soy. Capítulo 65. La mierda se vuelve real. Kuroa miró a la persona parada frente a él. Esta persona estaba revestida con una armadura roja y dorada. Aunque los dos llevaban una armadura roja, las diferencias eran bastante marcadas. La armadura de Kuroa era un poco voluminosa. Claramente designado para el poder y la intimidación. Además, el casco tenía dos pequeños cuernos en el costado y tenía una forma animal, es decir, la de un dragón. El del otro lado, sin embargo, tenía una apariencia más elegante, extremadamente pegado al cuerpo. El diseño de la armadura, con la forma en que enfatizaba sus curvas, mostraba que el usuario era una mujer o un hombre con una armadura de mujer, que la gente de cultura conocía comúnmente como trap. El casco era dorado y daba la impresión de estar frente a un ser sin emociones, ya que solo tenía dos rendijas brillantes a modo de ojos. Los dos que estaban cara a cara parecían ser una representación de la vida real de la Bella y la Bestia. Pero, en la mente de Kuroa, esta chica, si lo era, no era mera belleza. En la sociedad actual, si bien el machismo todavía existía en cierta medida, hacía tiempo que debía llegar el momento en que las mujeres fueran realmente vistas como inferiores a los hombres. Después de todo, las peculiaridades no discriminaban. Tu género no determinó qué tipo de peculiaridad obtendrás. Como tal, se negó a subestimar a esta persona. Él preguntó cuidadosamente. ¿Quién eres? Se respondió una respuesta femenina, aunque algo sintética. Soy un justiciero. Como tú, Crimson Devil. Puedes llamarme Ferrum Femina. Al principio, Kuroa estaba un poco avergonzada por ser llamada Crimson Devil. Gritó este nombre en el calor del momento, pero después de eso, sintió ganas de morir. Realmente se preguntaba cómo los héroes podían decir frases tan vergonzosas a diario. Luego, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Preguntó mientras su voz bajaba de cero. ¿Desde cuándo? ¿Por qué me seguiste? El descenso de temperatura dejó claro que si su respuesta no lo satisfacía, no dudaría en pasar a la ofensiva. Fémina, al comprender esto, levantó la mano en señal de paz antes de decir, cálmate. Como dije, no quiero hacerte daño. No eras mi objetivo original. Escuché que algunos villanos estaban actuando de manera extraña y decidí investigar. Estaba a punto de salvar a tu amigo cuando apareciste.
Si bien esto no lo hizo disminuir totalmente su cautela, el frío en el aire se disipó un poco. Fémina se dio unas palmaditas en el pecho de metal como si estuviera realmente asustada, pero Kuroa lo sabía mejor. Su intención asesina no era algo que nadie pudiera ignorar. Al menos, aparte de los héroes profesionales, lo sabía, incluso Mirio se estremeció un poco la primera vez que se lo mostró. Aunque fue más por sorpresa que por miedo. Esta chica, sin embargo, los latidos de su corazón no cambiaron en absoluto de principio a fin. Esto no significaba que ella fuera fuerte. La intención asesina y la resistencia no tenían nada que ver con la fuerza física, pero esto demostraba que tenía nervios de acero, lo cual, dado su nombre de vigilante, era bastante apropiado. Ya que yo no era tu objetivo, ¿por qué me seguiste? Interés, supongo. Ya logré reunir suficiente información para frustrar sus planes, lo mismo ocurre con tus sangrientos amigos de allí. Una vez que esta discusión termine, iré a darles la información a los héroes. Kuroa inclinó la cabeza, este comportamiento era bastante extraño para un justiciero. ¿No te apresurarás a detenerlos? Resoplido, ¿crees que esto es un héroe cómico? Soy un justiciero, no un kamikaze. ¿Por qué haría algo tan estúpido como precipitarme hacia el cuartel general enemigo solo? Esto sería suplicar que me maten a tiros. ¿Héroe cómico? ¿No manga? Le parecía bastante extraño que un japonés fuera fanático de los cómics, pero bueno, él era fanático de Xianxia. Entonces, ¿quién era él para juzgar? Risas, sí, tengo la misma opinión que tú. Aún así, estoy bastante sorprendido. Los justicieros generalmente tienen un sentido de la justicia aún mayor que el de los héroes. Fémina asintió. No mentiré, nada me agradaría más que aplastarlos y destruirlos. Pero soy realista, el ideal no salvará a nadie. En lugar de precipitarme hacia la muerte, como tu amigo de allí, preferiría huir y entregar la información a aquellos que puedan hacer el trabajo. Kuroa también asintió, con el poder de Asa, y con la ausencia de Ina y Muji, tales heridas mostraban que lo más probable era que se enfrentara a los enemigos solo sin informar a nadie. Este tipo de comportamiento generalmente hacía que la gente muriera bastante rápido, pero, una vez más, dado que él mismo generalmente corría solo, no podía comentar sobre la elección de Asa sin ser hipócrita. Ahora que me conoces y te muestras ante mí, ¿qué sigue? Fémina inclinó la cabeza en silencio antes de simplemente levantarla. A decir verdad, soy bastante nuevo aquí. Es más, como soy del tipo cauteloso, no me gusta operar sin apoyo. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría formar equipo conmigo? Mira, incluso nuestra armadura coincide un poco. La Kuroa de hace unos años simplemente habría respondido que no y luego se teletransportaría. Francamente, con su parpadeo, operaba mejor solo. Podría huir solo, pero con un compañero de equipo nunca podría hacerlo. Seamos realistas, ¿cómo podría aliarse con alguien a quien literalmente acaba de conocer y de quien no sabía nada? Y Miko no contó. La forma en que se conocieron fue demasiado especial. Es más, por lo que sabía, todo lo que dijo Ferrum Femini podría ser una mentira o, muy probablemente, una mezcla de mentira y confianza. No pudo evitar pensar con amargura. La próxima vez aprenderé una lección sobre cómo determinar si una persona miente según los latidos de su corazón. Esto no es una prueba completa, pero aún así ayudaría un poco. Aunque el actual Kuroa vaciló. Por supuesto, él no lo aceptaría, pero no debería ser demasiado directo con ella. Siempre fue mejor tener más amigos que enemigos. Finalmente decidió decir la verdad, a ella parecía ser del tipo que le gusta eso. No te mentiré. Realmente no puedo confiar en ti. Como tal, cualquier respuesta que te dé se verá empañada por mis prejuicios. ¿Por qué no tomarte el tiempo para conocernos mejor? Mientras decía esto, caminó lentamente hacia ella, antes de detenerse justo frente a ella. Ella medía aproximadamente 170 centímetros mientras que Kuroa medía 179 centímetros. Con la diferencia de altura y la cercanía de los dos, el contraste era aún más evidente. Fémina tuvo que levantar la cabeza para mirarlo mientras él la miraba desde arriba. Después de un tenso silencio, Kuroa lentamente apretó su puño antes de acercarlo lentamente hacia él. ¿Controlar? Fémina asintió, antes de golpear su puño con ella. Controlar. Después de esto, ella continuó. Estoy feliz de formar este acuerdo inicial con usted. Nos reuniremos aquí mañana a la misma hora si le parece bien. Kuroa se sintió un poco culpable por marcarla, pero, aún así, actuó como si nada hubiera pasado y asintió. Siempre hay que tener cuidado. Después de eso, Fémina se despidió de él antes de desaparecer lentamente frente a él.
Como podía escuchar los latidos de su corazón alejarse lentamente, estaba claro que estaba entrando en una especie de modo sigiloso. Una peculiaridad del tipo invisibilidad. Interesante. Ahora que no había ningún problema, Kuroa regresó a la posición de Asa y esperó. La discusión entre él y Fémina no duró mucho. Mientras esperaba, empezó a pensar en el concepto de justiciero en este mundo. Hoy en día, aunque el crimen sigue siendo rampante, esto no es nada comparado con antes. Después del estallido de caprichos, la sociedad se enfrentó a su propia fealdad. La gente actuaba como animales liberados de toda atadura. Algunos incluso comenzaron a considerarse dioses y a ver a sus semejantes como basura. Después de todo, en aquel entonces la situación era totalmente opuesta a la actual. Las personas con peculiaridades seguían siendo una minoría. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los primeros rayos de esperanza. Vinieron de todo llamado de la vida. Desde los más humildes entre los humildes hasta los más elitistas. Se opusieron al mal y dieron sus vidas por la justicia. Fueron llamados vigilantes. Eran verdaderos héroes. Nadie conocía sus identidades. No recibieron nada por su servicio. Sangraron y lloraron por la paz del mundo. Luego, su era terminó, sin la ley sobre el uso de peculiaridades y la implementación del sistema de héroes. Incluso ahora, a pesar de la regulación sobre las peculiaridades, los vigilantes siguen ocupando un lugar especial en la sociedad. Son más conocidos como héroes ilegales. Oficialmente, sus actividades se consideraban un delito digno de prisión. Pero, la mayoría de las veces, los héroes y la policía mantienen los ojos cerrados cuando ven uno. Mientras dicho vigilante no causara demasiados problemas, nadie, aparte de los obsesionados con las reglas, intentaría atraparlos. Miró el pálido rostro de Asa y suspiró. Francamente, en lugar de ser un héroe o un justiciero, habría preferido convertirse en un cazarrecompensas. Esto le convenía más y no tendría que tener miedo de ser perseguido o perder su popularidad. Paso, paso, paso. Los sonidos de pasos apresurados sonaron en sus oídos. Pronto, pudo ver a Muji con su habitual, repugnante, bata blanca y a Ina con su paleta en la boca. Detrás de ellos, los seguía un hombre enorme y calvo. Era una enorme masa de músculos y se podían ver nervios gruesos pulsando debajo de su piel. Este tipo debería tener una peculiaridad de fuerza bastante poderosa. Una vez que lo alcanzaron, los dos inmediatamente se detuvieron junto a él, mientras el hombre se acercó a Asa y comenzó a verificar su pulso. Estaba un poco sorprendido. ¿Es él, un sanador? Sí, Muji respondió con indiferencia. Sabía lo que debería estar pasando por la mente de Junketsu y comprendió su desconcierto. Kuroa se quedó sin palabras. Miró la piel bronceada, el tatuaje en el brazo, la calva, etc. Nada hacía que este tipo pareciera un médico. La gente realmente no debería ser juzgada por su fachada. Ina, por otro lado, no tuvo tiempo de prestarles atención y miró ansiosamente al hombre. ¿Puedes salvarlo? El hombre permaneció en silencio un rato antes de responder. ¿Sabes cómo funciona mi peculiaridad sacrificio? Necesito usar mi propia vitalidad para curarlo. Si solo uso una parte puedo ponerlo fuera de peligro antes de que ustedes vayan a un hospital asociado con el gremio. Aún así, el costo será alto. El dinero no es un problema, respondió Ina con convicción. Muji no respondió y Kuroa no era parte del equipo. El resto fue bastante rápido. Una vez que el hombre terminó, los ojos de Asa temblaron un poco antes de abrirse lentamente. Asa. Sollozo. Ina se arrojó sobre él, con cuidado de no tocar su herida. Parece que casi he terminado. Muji, por favor, antes de desmayarme, busca en el bolsillo de mis pantalones. Hay una llave Usbenel. Algunos detalles de un complot muy siniestro están ahí, y, diablo. Gracias por salvarme. Te debo otra. Esas palabras parecieron quitarle las fuerzas, ya que, después de ellas, realmente se desmayó. Luego, Muji y Ina también le agradecieron antes de irse. Se podría decir que todo lo que sucedió a continuación básicamente no tuvo nada que ver con él. Suspiró, qué día tan agotador. Después de eso, Kuroa se teletransportó de regreso a la habitación de Himiko. Él inclinó la cabeza mientras miraba la mancha en su camisa, pero como ella le dijo que era solo agua, no continuó con la pregunta. Esa misma noche recibió información bastante interesante. La UA no abrirá mañana, por lo que hasta la próxima semana se suspendieron las clases. Lo que Kuroa no sabía era cuán explosiva era la información obtenida por Asa y Fémina. Ninguna guerra comienza de buenas a primeras. Las guerras comenzaron como resultado de una acumulación de muchos pequeños acontecimientos y razones.
Esta información sería considerada más tarde como una de las primeras chispas que provocaron la guerra que sacudió los cimientos mismos de Japón. Interludio 13. Héroes. Caos. Al día siguiente, en lo que parecía una gran sala de conferencias, se podía ver a un grupo de personas disfrazadas discutiendo. Esos bastardos. Deben pagar. ¿Piensan que somos un blanco fácil? Se atreven. Nesu miró mientras esos tipos gritaban de indignación. Si bien encontró la forma en que actuaban de manera cruda e indecorosa, podía comprender su enojo. Ayer recibieron dos informaciones sobre la misma situación. Por primera vez después de muchos años, los villanos estaban formando un grupo. Esta novedad en sí no fue un problema. Este grupo parecía tener solo unas pocas figuras realmente poderosas, el resto no era más que basura. No, no fueron en absoluto un problema. El problema estaba en su objetivo. Temblar, temblar. Nesu tomó un sorbo de su té mientras intentaba dejar de temblar de rabia. Esos objetivos bastardos no eran otros que Ua. Estaban apuntando a su lindo y pequeño estudiante. Imperdonable. Incluso en ese momento, decenas de planes de tortura y aniquilación pasaban por su cabeza. Había que erradicar a esos villanos. Si la respuesta de la asociación fuera demasiado lenta, algunos villanos más poderosos podrían decidir unirse. Tal situación, con los estados actuales de Olmig, era inaceptable. Suspiró. Otra cosa que le causó dolor fue su decisión de cerrar la UA durante una semana. Él no quería hacerlo. ¿Cómo podría la justicia inclinarse ante el mal? Pero, aunque su corazón quería mostrar su poder, su cerebro estaba claro como siempre. La razón por la que Olmigt era el símbolo de la paz era que parecía invencible e indestructible. Lo mismo ocurrió con la UA. No podían permitirse el lujo de perder su reputación ni podían poner a los niños en peligro por su orgullo. ¡Pam! Silencio. Una voz finalmente lo sacó de sus pensamientos. El que habló estaba sentado a su izquierda. Llevaba un ajustado traje azul marino turquesa con líneas de llamas que le recorrían el pecho, la parte superior del torso, los brazos y, lo más destacado, el hombro. Incluso su barba y su máscara estaban hechas de fuego. Este hombre era Todoroki Enji, también conocido como el héroe de la llama. Endeavor. El héroe número 2. Silbato. Finalmente el viejo actuó, esos tipos me estaban cabreando seriamente. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Quieres pelear? La que actuó con indiferencia con los pies sobre la mesa mientras se burlaba de Endeavor era una mujer bronceada bastante hermosa que vestía un leotardo blanco sin mangas con un ribete de color púrpura oscuro alrededor de los hombros y la cintura, un amplio diseño de luna creciente amarilla sobre el pecho y dos gruesas placas de metal en su abdomen. Sus botas moradas hasta los muslos llamaban especialmente la atención sobre la mesa. Aparte de esto, su figura más llamativa eran sus ojos rojos, su cabello blanco y sus largas orejas de conejo. Ella era Usagi-yama Rumi, el héroe conejo. Mirko. Fue elogiada como la mujer más fuerte de Japón y ocupó el puesto 7. En Japón, los héroes profesionales se clasifican oficialmente teniendo en cuenta varios factores, como la cantidad de casos resueltos, la popularidad general y el nivel de contribución social. Por supuesto, el énfasis en el número de incidencias resueltas fue mayor. Es por eso que Endeavor ocupó el segundo lugar a pesar de tener un ranking de aprobación más bajo que héroes como el cuarto mejor geanista y los terceros AUX. Mirko también fue una rareza en el ranking. Ella era la única heroína, además de Olmigt, entre los 10 mejores solos de actuación. No, ni siquiera Olmigt actuó totalmente en solitario. Lo que la hizo destacar fue que todas sus estadísticas, como las contribuciones sociales, eran inferiores a las de las 10 primeras. Era solo que la cantidad de casos que resolvió por su cuenta era tan alta que aún así se metió. Era como un estudiante que reprobaba todos sus exámenes, pero obtenía una nota tan abrumadoramente alta en una materia básica que compensaba todos sus demás fracasos. Después del estallido de Endeavor y el comentario de Mirko, la escena se calmó. Después de todo, esos dos no eran conocidos por ser particularmente amables. Una vez que se calmó el silencio, Olmigt, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente levantó la cabeza. En este momento, se podían ver sus ojos azules brillando amenazadoramente. Incluso la descarada Mirko bajó lentamente los pies de la mesa. Sabía que se discutirían cosas importantes. Olmigt comenzó a hablar en voz baja. Seré honesto, estoy muy enojado en este momento. Tan enojado que tengo que darlo todo para mantener esta ira hirviendo dentro de mí. Tratar de atacar a Ua muestra cuán audaces se han vuelto. Debemos mostrarles exactamente a quién metieron la pata. Arriba. Los demás asintieron con la cabeza.
Incluso Endeavor, que siempre tuvo envidia de Olmig, tenía una expresión solemne en su rostro. Finalmente, otro hombre, uno de pie junto a Olmig, abrió la boca. Propongo una purga a gran escala. Nuestro objetivo esta vez es ser el autor intelectual de esta debacle. Después de decir esto, el hombre, Niteye, le dio una llave a Usba, una chica de piel azul, Bubblegel, que estaba detrás de él. Insertó la llave en la computadora y comenzó a hacerla funcionar. La habitación se oscureció repentinamente antes de que apareciera una proyección en la pared. En él se podía ver a 3 personas paradas frente a una multitud. Niteye comenzó a hablar. Esos 3 son nuestro objetivo. La información que tenemos sobre ellos es bastante escasa. Sabemos que la chica de cabello azul es un individuo relativamente poderoso en posesión de una peculiaridad similar a la psicoquinesis. Mientras que la que aparentemente está hecha de niebla está en posesión de una peculiaridad tipo teletransportación. Su líder, este espeluznante tipo de pelo blanco, se llama Shigaraki Tomura. Su peculiaridad es desconocida, pero debería ser bastante poderosa, ¿sí? Gianist. Niteye respondió que el hombre que levantó la mano era un hombre delgado que vestía un par de jeans, un chaleco de mezclilla con 2 grandes bolsillos en el pecho y una camisa de vestir de mezclilla con un cuello muy alto que le cubría la cara hasta solo la nariz. Era Akamata Tsunagu, también conocido como Fiberero, el mejor vaquero. Ocupó el puesto 4 en el ranking de héroes profesionales. Por lo que entiendo de la información que recibimos, la amenaza que representan esos 3 es más mínima o al menos media. ¿Por qué entonces se reúnen tantos héroes profesionales e incluso los 10 mejores? Nesu asintió, podía entender la pregunta de Gianist. En este momento, no solo se reunieron los 10 mejores sino más de 40 héroes profesionales de rango relativamente alto. Si bien las noticias de esta liga de villanos eran alarmantes, y su plan de atacar a Wa aún más, hacer que tantos héroes de alto rango se reunieran fue claramente excesivo. En lugar de Niteye, fue Olmig quien respondió. La razón es simple. Sospecho, no, estoy básicamente seguro, que Shigaraki Tomura es el sucesor de un viejo enemigo mío. Si estoy en lo cierto, entonces debemos aplastarlos y capturarlos lo antes posible antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario. Estallido. Es urgente, date prisa, mira la tele. Justo cuando Olmig estaba a punto de continuar, un hombre de cabello negro que vestía un abrigo color canela, entró urgentemente a la habitación mientras gritaba. Niteye, en lugar de perder el tiempo preguntando qué estaba pasando, hizo lo que le dijeron y encendió la televisión. Lo que vieron, fue puro caos. Capítulo 66. Caos. No es el infierno. 1. Unos momentos antes. Kuroa estaba recostada sola en el césped de un parque. En su oído se podía ver un auricular que destilaba un sonido suave. Kuroa no era particularmente fanático de la música. Le gustaba el sonido más simple de la naturaleza y cosas por el estilo. Esto le trajo una especie de paz interior, algo aún más necesario cuando su corazón estaba tan agitado como ahora. El parque estaba prácticamente desierto a esa hora del día. Era un día laborable y apenas las 10 de la mañana. La gente no tenía tiempo para visitar los parques a esta hora del día. Cerró los ojos en silencio y se sumergió en el sonido del agua que fluía y el canto de los pájaros. No estaba pensando en Ferrus Fémina, ni en el cazarrecompensas ni en nada porque el agua le dio tales vacaciones. Su mente solo podía repetir la misma pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? Si Jimiko estuviera aquí, entendería en qué tipo de estado se encontraba Kuroa. Después de todo, no era la primera vez que esto sucedía. Kuroa estaba deprimida. Esto no fue nada raro, todo el mundo pasó por algo así de vez en cuando. ¿Quién nunca se preguntó por qué están vivos y qué pasaría después de la muerte o cosas así? Era solo que para Kuroa esos ataques de depresión siempre lo golpeaban bastante mal. Después de todo, para la mayoría de las personas, esos pensamientos eran generalmente pasajeros, mientras que para Kuroa, se referían a su propio ser. Por lo general, no intentaba pensar demasiado en ello, pero a veces no podía evitar preguntarse a sí mismo. ¿Por qué estoy peleando? ¿Qué uso tengo? Kuroa odiaba la palabra genio. La gente siempre lo llamó genio, siempre asombrado por su destreza como si fuera algo natural. El talento suele ser un rasgo invisible y, en la mayoría de los casos, es el resultado de un trabajo que otras personas no ven. Entrenó y entrenó como un loco. Sangra, una y otra vez, siempre luchando. Todo eso para ser más fuerte, todo eso para ser mejor, todo eso para alcanzar mayores alturas. Pero luego se preguntó, ¿por qué tengo que entrenar tan duro? Esta pregunta surgió de un simple sentimiento de impotencia.
¿Alguien podría entender lo que se siente al verse siempre superado por uno mismo? Su arte de espada, un Limited Blade, le llevó un año crearlo y otro más para refinar su control. Incluso entonces, todavía no era perfecto. Esta misma técnica ya pudo ser utilizada por Madness hace un año. Su arte de movimiento, Nueva Esperanza, fue algo que pensó que había creado en el calor del miedo a la muerte, pero Madness le dijo que esta técnica provenía de Slayer. Kuroa podría aceptar la debilidad. Nadie nació fuerte. Pero no podía aceptar ser tan débil cuando debería haber sido mucho más fuerte. En otras palabras, se enfrentó a la muerte 2 veces y en ambas ocasiones fue salvado por sus otras personalidades. ¿No sería mejor si Madness o Slayer fueran las personalidades principales? Kuroa era extremadamente realista. El control de Madness sobre la peculiaridad de la sangre era absoluto, mientras que el control de Slayer sobre su peculiaridad espacial era incomparable. ¿Qué hay de él? Lo mejor que hizo fue la creación de su armadura, y si bien era sin duda extremadamente poderosa, mucho más de lo que mostró durante su pelea contra esa chica, tenía claro que Madness sería capaz de hacerlo aún mejor. ¿Cómo podría alguien no deprimirse en una situación así? Suspiró: tengo que irme. Abrió los ojos antes de levantarse. Aún así, una de las fortalezas de Kuroa era su capacidad para dejarse llevar. Lamentarse y llorar eran inútiles. El mundo no giraba en torno a él. Algunas personas tenían muchos más problemas. La visión del mundo de Kuroa era simple. El mundo siempre estaría lleno de injusticia y desigualdad. Si tuviste tiempo para rendirte o guardar rencor contra esa injusticia, entonces deberías usar ese tiempo para disfrutar luchando contra esas injusticias. Hombre, debería ir a entrenar un poco. Quizás Mirio esté. Auge. Gratis. Kuroa se detuvo mientras miraba hacia la ciudad. Aunque estaba un poco lejos, podía ver claramente una gran estela de humo que se dirigía hacia el cielo. ¿Qué carajo? Inmediatamente usó su anillo para herirse y creó su armadura. No sabía lo que estaba pasando, pero estaba seguro como todos que lo iba a descubrir. Parpadear. Inmediatamente desapareció del lugar. En este momento, estaba ocurriendo puro caos en la ciudad. No, más que caos, se podría llamar puro infierno. Se podían ver a múltiples villanos atacando la ciudad y destruyendo las diferentes infraestructuras. La ley sobre el uso de peculiaridades era buena y mala al mismo tiempo. Permitió crear una sociedad mejor controlada, pero, al mismo tiempo, hizo que la gente dependiera demasiado de los héroes. Luego, una vez que dichos héroes estuvieron ausentes, el resultado fue esto. Inicio de precaución. En un callejón se podía ver a una familia de 3 personas escondida. El padre sostenía a su hijo en una mano, mientras usaba la otra para sostener a su esposa. Se podían ver lágrimas corriendo por su rostro al recordar todo el horror que había visto en su camino. Tuvo que contener las ganas de vomitar muchas veces a lo largo del camino. Cómo deseaba que todo fuera un sueño, no, una pesadilla. Quería simplemente curvarse, cerrar el ojo y taparse la oreja. Pero no pudo. Era padre, tenía que proteger a su familia. No hace mucho, un grupo de villanos los perseguía mientras reían y gritaban amenazas obscenas. Estaba claro que para ellos todo no era más que un juego. Solo con dificultad lograron esconderse en este lugar. El hombre miró al niño que tenía en la mano. En este momento, el rostro del niño, que normalmente estaba lleno de sonrisa y alegría, estaba nublado por el miedo y la angustia y manchado de lágrimas. Papá, ¿está todo bien? ¿Nos salvará el héroe? El hombre tuvo que contener la angustia en su corazón. No sabía por qué, pero hoy, la cantidad de héroes que salieron fue menor de lo habitual. No tenía muchas esperanzas en este momento. Pero, ¿cómo podría decirle esto a su hijo? Por eso sonrió y dijo en voz baja llena de falsa bravuconería. No te preocupes, estoy seguro de que todo estará bien. Verás, los héroes vendrán a protegernos. ¿Es eso así? El hombre levantó la cabeza. Podía ver a alguien caminando sobre la pared. La desesperación se apoderó de su corazón cuando la esperanza de poder esconderse hasta que la situación se calmara se apagó por completo. Cariño, toma a nuestro hijo y huye rápido. Pero, hazlo. La esposa, mientras lloraba, tomó a su hijo y empezó a correr hacia adelante. Papá. El hombre cerró los ojos antes de abrirlos y enfrentar a su oponente. Su peculiaridad no era nada especial. Podría simplemente crear luz en la punta de su dedo. Quizás podría usarlo para cegar al hombre el tiempo suficiente para permitir que su familia huyera. Justo cuando comenzó a darse la vuelta para entregar su vida para salvar a su familia, pudo escuchar al villano reírse. ¡Qué escena tan conmovedora! Pero eres realmente ingenuo.
¿Qué? Kiara. Miel. No tuvo tiempo de preguntar qué quería decir el hombre cuando de repente escuchó un grito desde donde iban su esposa y su hijo. ¡Puaj! Se agachó para ver un cuchillo clavado en su pecho, el villano, sujetando el mango. Pobre chico. Al final, tu supuesto sacrificio no tuvo ningún valor. Tras esas palabras, el villano sacó el cuchillo antes de alejarse lentamente, dejando caer al hombre y bañarse en su propia sangre. Ah. Me dolió mucho. El último pensamiento del hombre mientras el llanto angustiado de su esposa y la risa débil de aquellos villanos sonaban en su oído fue que hoy se suponía que era el cumpleaños de su hijo. Casi una hora después, no lejos de donde estaba el cadáver del hombre muerto, un villano se movía y gruñía mientras entraba y salía del cuerpo de la esposa del muerto. Los otros villanos, 4 de ellos, miraban y sonreían ante esta escena. Sus ojos se llenaron de lujuria mientras esperaban para intentarlo de nuevo. Su ropa destruida y los fluidos de los buzos, como sangre, semen y orina, que cubrían el cuerpo de la mujer y fluían de su trasero, contaron una triste historia de lo que le sucedió. Esto no era todo, al lado de los hombres se podía ver el cadáver decapitado y desnudo de un niño, obviamente el niño no tenía más de 10 años. El niño, sin duda, sufrió abusos sexuales y diversas torturas inhumanas antes de morir. La mujer, triste o quizás agradecida, no pudo ver el cadáver de su hijo. Después de todo, ella ya estaba muerta. Fin de precaución. Kuroa, quien apareció justo en medio de tal escena, nunca hubiera pensado que vería algo así cuando llegara a su destino. Quedó tan atónito ante esta escena que dejó de moverse por completo. Sus pensamientos se estancaron. Los hombres, al ver a un intruso, dejaron de reír antes de agarrar con cautela al que tenían delante. Incluso el que seguía felizmente violando a la muerta se retiró antes de ponerse los pantalones. En el momento en que lo hizo, una mezcla pegajosa de líquido blanco y rojo comenzó a fluir lentamente de la vagina de la mujer, claramente como resultado de una hemorragia interna y del semen de los violadores. Oye, ¿quién eres tú? ¿Es tal vez un héroe? ¿Cómo podría ser posible? El plan decía que Ero no estaría presente en esta escena por un tiempo. ¿Entonces él es solo un tipo que hace de héroe? ¿O tal vez es uno de nosotros? Esos hombres, mientras hablaban, comenzaron a rodear lentamente a Kuroa. No sabían quién era, pero no se arriesgarían. Oye, estás jodidamente mudo. Kuroa ignoró todas esas burlas y comentarios y dirigió su vista a la cabeza del niño antes de mirar el cadáver mancillado de una mujer cuyos ojos no reflejaban nada y cuyo cuerpo no se salvó ni siquiera en la muerte. Luego, lentamente levantó la cabeza hacia el cielo y, risa jajajaja. Sollozó. Empezó a reír y a llorar al mismo tiempo. Este tipo es espeluznante como el infierno. ¿Qué hacemos? Deberíamos retroceder. Realmente no estoy hecho para convertirme en un héroe. En la mayoría de las historias, el héroe siempre llegaba en el momento adecuado para salvar a la gente. Él, en cambio, llegó demasiado tarde. No pudo evitar burlarse de sí mismo cuando pensó en toda su depresión esta mañana. Sin embargo, después de un rato, de repente dejó de reír, su expresión bajo la máscara de su armadura era firme y resuelta. Tenía razón. Personas así no deberían tener derecho a vivir. Luego abrió lentamente la boca. Odio el dolor más que nada en este mundo. Por eso siempre soy reacio a infligir dolor a los demás. Su voz era baja y misteriosa. Los villanos se miraron entre sí antes de tomar posición de pelea. Ahora están seguros de que este tipo no era un aliado. Kuroa, por supuesto, los ignoró mientras seguía hablando. Pero por una vez, siento que realmente debería hacer que la gente entienda lo que significa estar en un infierno. ¿Quién crees que eres? Mátalo. No esperaron más y todos corrieron hacia él a toda velocidad. Entonces, bueno, no hubo entonces, solo una voz tan fría que podría congelar el infierno sonó en sus oídos. No lo sabes, pero en mi opinión, ya estás muerto. Lo que siguió fue simplemente una masacre. Capítulo 67. Caos. No es el infierno. Tos. No lo sabes, pero en mi opinión, ya estás muerto. Nani. El silencio se instaló en el callejón mientras los villanos quedaron estupefactos por un momento después de escuchar sus palabras. Entonces, este tipo es una broma. ¿Matarnos? Ustedes héroes, ni siquiera pueden dañar un insecto. Estallaron en carcajadas cuando comenzaron a burlarse y burlarse de él abiertamente. No es que estuvieran seguros de ganar. Era solo que incluso si perdían, no sería gran cosa. Después de todo, lo peor que recibirían al luchar contra un héroe sería una paliza, seguida de un arresto.
Incluso esos vigilantes no mataron porque estaban sujetos a la ley. Lamentablemente, no sabían qué tipo de hombre conocían. Kuroa ignoró sus burlas y declaró claramente mientras los miraba como si ya estuvieran muertos. Generalmente, esta es la parte en la que les pregunto por qué hicieron esto y todo ese cliché, pero verán, ustedes son bestias salvajes que simplemente deberían ser sacrificadas, como tal, les dejaré ser los primeros en probarlo. Una nueva técnica mía. Se podrían ver 5 colas como tentáculo extendiéndose desde la parte posterior de la armadura. Y esos tipos gritaron cuando esos tentáculos hechos de sangre lograron atarlos más rápido de lo que podían reaccionar, lentamente los elevaron en el aire antes de que otro gran globo de sangre se contorsionara antes de tomar lentamente la forma de lo que parecía un sarcófago pero con la cara de una mujer. ¿Sabías? Los humanos son extremadamente creativos cuando se trata de infligir dolor a sus contrapartes. Mientras leía uno de mis muchos libros, descubrí que, durante la época medieval, mucho antes de la aparición de los quirks, existía este pequeño dispositivo que se utilizaba. Torturar a la gente. Kuroa ignoró el cambio en su expresión mientras soltaba una lenta risa. Verás, crearon una caja de tamaño humano cargada con púas en el interior. Los criminales serían obligados a entrar y serían empalados por esas púas una vez que el dispositivo estuviera cerrado. Pero se detuvo antes de dejar escapar una sonrisa siniestra bajo su máscara. Pero, sería demasiado fácil morir así, ¿no? El creador de esta cosa fue realmente un bastardo sádico. ¿Por qué podrías preguntar? Bueno, simplemente porque, las púas dentro del dispositivo fueron hechas deliberadamente de tal manera. De una manera que no son lo suficientemente largos como para matar directamente al que está dentro, sino que lenta y dolorosamente los hacen desangrarse hasta morir. ¿Cómo se llamó de nuevo? Déjame pensar, lo recuerdo. Iron Maiden. Al escuchar esto, comenzaron a gritar más desesperadamente. Puede que no sean particularmente educados, pero las palabras, dispositivo de tortura, eran algo que cualquiera podía entender. Por favor, perdónanos. Te lo ruego sollozo. Juro no volver a hacerlo nunca más. Por favor. Lamentablemente, Karma era una perra. Finalmente entendieron que este tipo no era uno de esos idiotas ingenuos que simplemente los enviarían a prisión después de golpearlos. No, este tipo era un verdadero monstruo. Algunos de ellos incluso se ensuciaron los pantalones como imaginaban. Vete al infierno. Pero no te preocupes, porque no serás el único que morirá hoy. Kuroa se mostró indiferente mientras expresaba su opinión y directamente ponía cada uno de ellos en un dispositivo antes de cerrarlos muy lentamente. Estallido. Arc. En el momento en que el dispositivo se cerró, su destino quedó sellado. Pero, como dijo, este dispositivo no fue diseñado para matar directamente. Era un instrumento de tortura, no de muerte. Por eso estiró su mano hacia el cielo y lentamente comenzó a apretarla. Las doncellas de hierro respondieron a este movimiento cuando comenzaron a desmoronarse por dentro y a contraerse lenta, pero seguramente hasta convertirse en 5 bolitas hechas de sangre. Uno podría imaginar fácilmente en qué estado se encontraban los cadáveres allí. Kuroa levantó la cabeza mientras miraba el resultado de su trabajo. Podía sentir una intensa agitación de disgusto que amenazaba con hacerlo vomitar. A pesar de matarlos tan atrozmente, solo pudo ver que no sentía ninguna satisfacción personal. Odiaba el dolor, no deseaba hacer sufrir a los demás. Pero a veces, al mundo no le importaba lo que pensabas y lo que querías. Lentamente se acercó al cuerpo de la mujer antes de cerrar los ojos. Sabía que este acto de tortura pesaría en su mente. Pero estaba seguro de que su ya insomne noche habría empeorado si no les hubiera hecho ver el infierno. Mientras desaparecía de este lugar, el último pensamiento que tuvo Kuroha fue muy amargo. El mundo realmente esconde mucha fealdad. Un hombre nunca podrá borrarla por completo. En cuanto a esas bolitas de sangre, se negó a reabsorber algo que estaba manchado con su inmundicia. Simplemente mantendría esas bolas en su armadura y las usaría como suministro de sangre suplementario. Es más, esta era una forma muy eficaz de tratar los cuerpos. En algún lugar, en el techo de un edificio, se podía ver a 3 personas tranquilamente paradas juntas mientras observaban el caos que ocurría en la ciudad. Toshiko, tu plan fue perfecto. Es gracias a la información del viejo maestro que creé este plan. Te dije que no era un inútil. Shigaraki responde con indiferencia mientras se rasca la nuca. Sí, gracias a los 4 desastres, la recopilación de información de Sensei es realmente una locura.
Sumeragi Toshiko y Shigaraki Tomura, no fue una coincidencia que sus nombres se parecieran tanto. Los dos fueron criados por su sensei o viejo maestro, como lo llamaban. Kurohiri, que estaba observando la situación, continuó. Aún así, debo decir que realmente respeto este plan. Es muy simple pero mortal al mismo tiempo. Toshiko simplemente hinchó su gran pecho con orgullo mientras dejaba escapar una sonrisa. El viejo maestro nos dijo que la mayoría de los héroes de alto nivel, así como sus compañeros, en esta zona estaban en una reunión secreta para discutir cómo tratar con nosotros. Esto significa que nuestro plan inicial para atacar a Wa se vuelve imposible. Esos los villanos que reclutamos también se vuelven inútiles. Entonces pensé en una frase que al viejo maestro le gustaba usar. Método y objetivo. Tomura asintió para que continuara, tal vez no le agradara, pero entendía lo inteligente que era. Teníamos 3 objetivos al atacar a Wa. Reducir la confianza que la gente tenía en los héroes, crear malestar en la sociedad y matar a Olmig, o al menos evaluar su nivel de poder actual. Dado que nuestro objetivo es claro, solo tenemos que cambiar el método. Al lanzar un ataque de este tipo mientras los héroes poderosos están ausentes, ya podemos eliminar 2 objetivos. Es más, como solo usamos esa carne de cañón, la próxima vez que aparezcamos, los héroes subestimarán nuestras habilidades y podremos sorprenderlos con nuestras Nomu. Una explicación bastante larga, pero que llegó al meollo de la cuestión. Tomura tuvo que aceptar que en términos de resultado puro, este plan era mucho mejor que el suyo. Pero esto no importó, no pudo evitar sentir los latidos de su corazón de emoción mientras observaba todo lo que sucedía. Fue tan simple, tan hermoso, todo fue perfecto. Tomura. Tenemos una urgencia. ¿Qué? No pudo evitar irritarse cuando se giró hacia Kurohiri y tomó el teléfono en su mano. Desde allí, una voz asustada sonó. Le líder. Algo va mal, apareció un héroe, por favor líder ven 8 rápido. Él es Kiark. Entonces, ¿tú eres el líder? No sé quién eres. Pero déjame ser claro. No importa qué tan lejos te escondas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, estaré allí y luego morirás. Bip bip bip. Tomura no sabía por qué, pero de repente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Kuroa aplastó el teléfono en su mano antes de mirar al villano que yacía contra la pared, con su espada incrustada en el estómago del villano. Por favor. Déjame. Kuroa simplemente giró un poco la espada antes de sacarla y usó su pie para aplastar la cabeza de los villanos. Una flor de sangre pintó la pared donde originalmente yacía el ex villano. Ustedes realmente carecen de imaginación para suplicar por su vida. Después de eso, caminó en silencio y abandonó esta parte de la ciudad. Tenía bestias que cazar. Detrás de él, un reguero de cadáveres desmembrados contaba lo sucedido. Capítulo 68. Caos. No es el infierno. 3. Ese día, Kuroa aprendió que incluso en medio de la desesperación más profunda, algunos humanos nunca olvidarían una selfie. Una neblina cubrió la ciudad. El sonido de la sirena, la risa de los villanos, el grito de los inocentes, el olor de la sangre, la falta de aire y la alta temperatura provocada por el fuego. En este momento, esta ciudad solo podría llamarse infierno. Para una mejor imagen, aquellos que conocen a Stein Night Zero deberían imaginar la escena en la que Kiritsugu salvó a Shiro, pero un poco menos apocalipsis. Kuroa caminaba silenciosamente con su armadura, como si fuera un demonio de ese infierno. En este momento, su mente se sentía nublada. Sus pensamientos eran pesados. ¿A cuántos mató? ¿Cuántas escenas de atrocidades presenció? No lo sabía. Dejó de contar después de 50. Francamente, Kuroa odiaba el sentimiento que se arremolinaba en su corazón en ese momento. Después de todo, aunque no carecía de emociones, rara vez pasaba por cambios de humor. Simplemente no podía entenderlo. ¿Eran realmente los humanos una raza tan repugnante? En este infierno, en lugar de tratar de ayudarse y protegerse unos a otros, prefieren dar un paso e ignorarse unos a otros. Vio a muchos niños que se quedaron solos porque sus padres se dieron por vencidos o sufrieron algunos accidentes, pero nadie intentó ayudar. Se vio obligado a utilizar un teléfono robado para llamar a urgencias y dirigirlos a los puestos de esos niños. ¿Eran los humanos dignos de protección? Salga de eso. Puedes filosofar todo lo que quieras una vez que final. Kuroa se detuvo. Fue una locura. Desde el incidente, Madness se negó a hablar con él o interactuar tanto como lo hacía. No sabía por qué, pero no importaba. La locura tenía razón. Ahora no era el momento para semejante tontería. Tenía que matar.
Tomura se rascaba el cuello continuamente mientras analizaba la situación. Después de la primera llamada, recibieron muchas otras pidiendo refuerzos. Esto lo enojó mucho. Un plan tan perfecto fue totalmente destruido por una variable desconocida. ¿Cómo podría aceptarlo? ¿Cómo puede ser esto posible? Odio esto. Odio tanto esto. Cuanto más se salían de control sus sentimientos, más se rascaba la piel. Incluso llegó al nivel en el que su piel comenzó a doler. Finalmente, una mano lo alcanzó para detenerlo. Por favor, maestro. Detente. Quien lo tocó fue Toshiko. Logró calmarse lo suficiente como para escucharla. Maestro, escúcheme. Esto no es un fracaso. Es posible que hayamos enfrentado un paso atrás inesperado, pero no es nada en el gran esquema de las cosas. Nuestro objetivo ya había sido alcanzado, todo lo pasado no fue más que una bonificación. Esto logró calmarlo por completo. ¿Sí? No perdieron. Puede que este bastardo haya destruido a sus matones, pero al final no fueron más que carne de cañón. Hicieron su trabajo y no importaba cuándo serían desechados. Pero ese bastardo que lo amenazó. Maestro, escúcheme. Ya que el enemigo es desconocido e increíblemente despiadado. Deberíamos retirarnos. No es vergonzoso retirarse cuando nos enfrentamos a un enemigo desconocido. Kurohiri-san, por favor abra el portal. Kurohiri simplemente asintió y abrió el portal. Era en esas situaciones que se alegraba de la presencia de Sumeragi Toshiko. Puede que sea excéntrica, pero era la única a la que Tomura escuchaba aparte del maestro. Mientras miraba a Sumeragi empujando a Tomura hacia el portal, no pudo evitar pensar que en lugar de un maestro y su sirviente, parecían más una madre calmando a su hijo que estaba haciendo un berrinche. Los héroes miraron con incredulidad las escenas que tenían delante en la televisión. Era el caos, no, era el infierno. Allí se pudo ver a un presentador de televisión dando un resumen de la situación. Era una mujer bastante hermosa. Tenía el cabello largo de color lila pálido con raya a la izquierda, labios carnosos y una piel de color azul pálido. Su esclerótica era completamente negra, mientras que el iris de sus ojos era verde. En la televisión se podía ver su nombre, Kizuki Chitose. Su voz tranquila y sensual resonó en la habitación. Hoy, en Saitama, ocurrió un hecho muy trágico. Un grupo de delincuentes, más comúnmente llamados villanos, se volvieron locos y atacaron la ciudad por razones desconocidas, provocando un gran número de víctimas y destrucción de infraestructura. Según la información que recibimos, la situación se resolvió gracias a la intervención de un individuo desconocido que utilizó medios bastante sangrientos. En la esquina, un vídeo borroso mostraba la sombra de alguien salvando a personas poniéndolas sobre su espalda y alejándose de los escombros y el rublo. Por razones claras, no podemos mostrar cómo trató con los villanos, pero este video muestra que este hombre no es solo un individuo sediento de sangre. Para la mayoría de las personas, este video nos muestra un claro parecido con All Might de hace tantos años. Entonces no podemos evitar preguntarnos: ¿es un ángel? ¿O un demonio? La respuesta a esta pregunta está en tu corazón. Finalmente, solo nos queda terminar esta transmisión preguntándonos esto. ¿Dónde estaban los héroes? Una vez finalizada la transmisión, el silencio en la sala fue ensordecedor. Cada uno de ellos tenía la respiración entrecortada mientras las imágenes que les mostraban pasaban una y otra vez por sus mentes. Crack boom. El sonido de la mesa siendo destruida los levantó. Pero inmediatamente empezaron a temblar. En este momento, podían ver un demonio. La ira en el rostro de All Might era tan evidente que la habitación parecía estar congelada. Si antes simplemente parecía enojado, ahora era como si estuviera listo para una masacre. Nos han engañado. Dos voces frías resonaron al mismo tiempo en la habitación. Vinieron de Niteye y Nezu. Ellos dos eran uno de los pocos que aún podían mantener la cabeza fría. Niteye porque su trabajo era estar siempre tranquilo y analizar la situación, y Nezu porque solo se preocupaba por los que estaban debajo de él. La muerte de cualquier otro humano no le molestaría mucho. Solo esperaba que ninguno de sus alumnos estuviera presente en esa escena. La fría voz de All Might resonó en la habitación. No importa en este momento. Debemos ir a ayudar con la evacuación. Cada segundo que nos demoremos aquí podría significar la pérdida de otra vida. Los héroes se calmaron y comenzaron a hacer preparativos. Ya están listos para ir a ayudar. La amenaza podría haber sido eliminada, pero aún podían ayudar, no, tenían que ayudar. En otra ciudad, en la sala de conferencias de un edificio alto, se podía ver a tres hombres mirando atentamente la televisión, cuando Chitose planteó su última pregunta.
¿Dónde estaban los héroes? No pudieron evitar soltar una risita burlona. Uno de ellos se rió un poco antes de tomar un poco de vino. Curioso, sigue siendo tan descarado como siempre, pensar que ella haría una pregunta tan malvada. Este hombre tenía el cabello oscuro, razonablemente largo, peinado hacia atrás y con un solo mechón colgando sobre su rostro. Llevaba un traje sencillo, compuesto por una camisa de vestir blanca, una corbata negra y una chaqueta negra. Su verdadero nombre era Anabata Koku. Trompeta, no deberías reírte. Es su trabajo hacer tal cosa. Gracias a ello, las situaciones ya sensibilizadas empeoran, poniendo a los héroes en una situación más pasiva. Ahora, Rey Destro, ¿qué hacemos? Quien reprendió a Trumpet fue un hombre que sostenía una PC. Era un hombre alto y desgarbado con cabello oscuro y brillante que le llegaba hasta la cintura, desgastado con un pulcro flequillo que le caía sobre los ojos. Vestía una camisa negra de cuello alto de manga larga y pantalones oscuros. Su verdadero nombre era Chikasoku Tomoyasu. Vamos, escéptico. ¿Cuántas veces te dije que fueras menos directo con tus palabras? Se podía ver al último hombre parado cerca de la ventana de la oficina mientras observaba todo lo que sucedía debajo. Era un hombre alto, de mediana edad, de aspecto extraño, con una nariz prominentemente larga y puntiaguda y un mentón prominente. Llevaba un traje que consta de una camisa de vestir verde, una corbata verde y una chaqueta negra a rayas con pantalones de vestir a juego. Él era Yotsubashi Rikiya, también conocido como Rey Destro en su organización. De todos modos, no hacemos nada. Nuestro objetivo está a la vista. Los acontecimientos de hoy permitieron que nuestro plan avanzara varios meses o incluso años. Ahora mismo, solo tenemos que observar y adaptarnos a la situación, para que no fracasemos. Somos el Meta Ejército de Liberación. No fallaremos. ¿Sí? Ese día quedó marcado en los anales de la historia. Ese día fue el día en que dos voces se alzaron en Japón. Uno por los cambios en la ley de uso de peculiaridades y otro por el arresto del criminal conocido como el Diablo. Sus crímenes fueron los siguientes. Uso ilegal de Kirk en lugares públicos. Asesinato no autorizado de exactamente 84 personas. Acto indebido de torturas sobre otros seres humanos. Destrucción de instalaciones de buzos. Dado que sus acciones parecían realizadas para proteger a la población, recibirá una sanción menos severa si se entrega. El criminal, nombre en clave. Diablo, ahora está clasificado como un criminal de clase S. Estas decisiones del gobierno crearon un revuelo de proporciones increíblemente grandes. Interludio 14. Reacciones de las niñas. En ese momento, Himiko sentía que se estaba volviendo loca. Hoy, justo después de unas pocas horas de clase, Shiketsu de repente ordenó el cese de todas las clases y los envió a su casa en grupos de 10 con 2 profesores en cada grupo. Se podría decir que fue una situación dura y tortuosa. Empeoró por el hecho de que los profesores se negaron a explicar nada. Afortunadamente, su casa estaba bastante cerca, por lo que fue una de las primeras en regresar. Este debería haber sido un día simple pero extraño. Eso fue todo hasta que vio la estación de transmisión. A ella no le importaba cuánto sufrían esas personas. No le importaba por qué ocurriría tal situación. Lo que la hacía tan inestable en este momento era el video de Kuroa salvando a tanta gente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hasta ahora, lo que más temía finalmente comenzó a suceder. Himiko nunca subestimaría al gobierno. Si realmente le ponen suficientes recursos, tarde o temprano Kuroa cometerá un error y lo encontrarán. ¡No! Deja de ser tan alarmista. Todavía hay esperanza. Fue cuando empezó a calmarse que su teléfono empezó a vibrar. Alguien la estaba llamando. Se sorprendió un poco cuando vio el nombre, pero aún así decidió contestar la llamada. Hola Momo. ¿Qué circunstancias me dieron tanto placer de esta llamada? Por favor, Himiko, ven rápido a mi casa. Necesitamos discutir algo. Bip bip bip. Después de eso, fue colgada sin esperar la respuesta de Himiko. Himiko nunca odió más ese conjunto de palabras. No sabía lo que estaba pasando, pero no creía que esta conversación fuera a ser tranquila. En este momento, Momo tampoco estaba en buen estado de ánimo. Estaba sentada en su cama, con la luz apagada. La única fuente de luz es su PC. En su PC había un vídeo. Era un vídeo de un diablo rescatando gente del fuego. Realmente se puede ver la sombra de Olmigt en este vídeo. Solo que este diablo no se reía como él. Pero Momo no era un fanático. Lo que la hacía incapaz de dejar de mirar este vídeo era el diseño y color de la armadura que llevaba el diablo. ¿Por qué? Porque ella conocía esta armadura.
Más precisamente, una vez vio el boceto de esta armadura en el bolso de Kuroa. En ese momento ella se sintió invadida por un poco de curiosidad y quiso ver qué había en su bolso. Pero solo después de abrirlo pensó que lo que estaba haciendo estaba mal y que probablemente lo enojaría si lo descubriera. Por eso cerró inmediatamente la bolsa. Aún así, su memoria era excelente y lo recordaba perfectamente después de echar un vistazo a este boceto. Ella creía en las coincidencias, pero tenía un límite. Tal situación no fue una coincidencia sino un hecho. Kuroa estaba relacionado con el diablo o, muy probablemente, con el mismo diablo. Ella no sabía qué pensar. Aunque llamó a Himiko y le dijo que viniera, lo hizo en un momento de impulso y no sabía qué le diría. Dejó escapar una sonrisa amarga al recordar lo que él le dijo al rechazarla. ¿No conoces mi verdadero yo, eh? Un suspiro de frustración escapó de sus labios. Ella realmente no conocía al verdadero él. Tampoco sabía qué pensar ahora que lo sabía. El diablo ahora era reconocido como un criminal de alto nivel. Pero fue lo que hizo realmente malo. Pero tampoco tenía derecho a castigarlos. ¿Y qué? Si no hubiera actuado, ¿cuánto peor habría empeorado la situación? ¿No es eso decir que violar la ley no importa siempre que se obtengan buenos resultados? Ark. Dejó un gemido poco femenino de frustración mientras se ponía las manos en el cabello y se dejaba caer completamente sobre su cama. Dejaré que Himiko me explique todo. En este momento, se podía ver a una mujer bronceada con cabello blanco y ojos rojos, además de pelo de conejo, en un apartamento de alta calidad, mientras miraba un video, una gran cantidad de lata de cerveza se encontraba a su alrededor. En este momento, todo lo que llevaba era un par de bragas negras y una camisa blanca lo suficientemente larga como para llegar a sus muslos, pero lo suficientemente ajustada como para que su abundante busto se estirara un poco contra ella. Esto permitió una vista muy tentadora, digna de sangrar por la nariz para el novato. Su posición mientras miraba el video también fue muy interesante. Tenía las piernas cruzadas. Una posición que habría dejado entrever sus bragas si alguien hubiera estado presente con ella. Ella era Mirko Orumi. El héroe conejo. Este video era diferente al que circulaba en las estaciones de televisión. Si ese lo mostraba salvando gente, en esta era en el que se le podía ver matando gente. Grieta. Se escuchó el sonido de una galleta rompiéndose cuando se llevó una a la boca. Silvar. Dio otro trago fuerte a su cerveza y dejó escapar un silbido de admiración al verlo apretar la cabeza de los villanos. Alegría. Ella aplaudió como una fanática mientras lo veía esquivar un ataque pellizcado y asestar un contraataque letal. Ella era diferente de los otros héroes. Para ellos este tipo era un delito digno de prisión perpetua. Para ella, este chico era una joya escondida que debía pulirse mejor para brillar en el mundo. En su opinión. Los héroes de hoy en día eran demasiado indecisos. El villano debía ser destruido y asesinado sin piedad si la situación lo requería. Bueno, esto no tiene nada que ver con ella. No es como si ella fuera a conocerlo. Después de todo, llevaba un disfraz. Fue uno. Dim Dong. Grumble quien podría ser a esta hora del día. Se acercó al intercomunicador y trató de ver, pero lo que vio la petrificó. Más rápido de lo que pudo reaccionar, sonó otro. Dim Dong. Entonces vino una voz desde la interfaz. Rumi-chan, sé que estás aquí. No me hagas perder el tiempo tratando de encontrarte. Esas palabras la asustaron tanto que inmediatamente fue y abrió la puerta. En este momento, no se podía ver nada de su confianza habitual. Más bien, parecía un perro domesticado meneando la cola ante su amo. Una vez que abrió la puerta, se inclinó con respeto. Buenas tardes, sensei. Levántate, hijo mío. Mirko no se relajó al escuchar esas palabras. Más bien estaba segura de que algo desagradable iba a suceder. Efectivamente, pronto escuchó esas palabras. Necesito tu ayuda. Es hora de que conozcas a tus jóvenes. ¿Jóvenes? En otro lugar, en lo que parecía un sótano, una mujer con armadura miraba un vídeo de Devil. Curiosamente, al igual que Mirko, ella también tenía la versión llena de asesinatos y torturas. Parece estar un poco inestable mentalmente. Pero no es un problema. Otra voz sonó detrás de ella. La persona que habló era evidentemente un hombre. Pero la sombra que lo rodeaba hacía imposible ver su rostro. Estoy seguro. Este hombre es digno de confianza. Es más, aunque fue un poco extremo. Puedo aceptar la forma en que actuó esta vez. Incluso para mí, esos tipos ya no eran dignos de ser llamados humanos. El hombre detrás de ella simplemente asintió. Era imposible ver si él accedió a ella o simplemente no quería molestarse ya que sabía lo terca que era.
De todos modos, te prometí que ya no te trataría como a un niño. Toma tus propias decisiones. Como un adulto y acepta Acepta el resultado como un adulto. No te preocupes. Lo entiendo. El hombre asintió ante esta respuesta y se fue. Ferrum Femina, por otro lado, simplemente volvió a mirar el vídeo. Japón es realmente más interesante de lo que pensaba. Capítulo 69. Número 1. 4 días después de la aparición del diablo. Fue por la mañana. Los pájaros cantaban y los perros. En este momento Kuroa estaba parada frente a un edificio de apartamentos de gran altura en Tokio. En su espalda se podía ver un bolso grande, mientras sostenía el asa de una bolsa de viaje con su mano izquierda. En su mano derecha sostenía un mapa. En sus instrucciones se podía ver, con la cara de una niña sacando la lengua dibujada en el lado izquierdo. Kuroa suspiró, antes de finalmente tocar el timbre. Pero, ¿por qué Kuroa llevaba tanto equipaje y parecía como si se fuera a mudar? Bueno, es porque lo era. Inicio de flashback. 2 días después del evento de la aparición del diablo, Kuroa estaba sentado en su habitación con Milenia. Sus palabras lo pusieron en un verdadero dilema. Tienes que mudarte. Kuroa quedó atónita por un momento. ¿Mudarse? ¿Qué significa? Milenia, como si encontrara divertida su reacción, dejó escapar una risa de pétalo, antes de poner los ojos en blanco. ¿De verdad crees que estamos ciegos? Aunque estabas cubierto con una armadura, pude descifrar fácilmente tu estilo de lucha. Lo mismo ocurrió con Nutella y Olmigas. En este momento están demasiado ocupados lidiando con las consecuencias de tus acciones. Afortunadamente, fuiste lo suficientemente inteligente como para no utilizar tus peculiaridades al máximo. La gente ni siquiera sabe que tienes un don de sangre, pero piensan que tienes uno que te permite crear armas. Kuroa se calló después de escuchar esto. A decir verdad, en el momento en que volvió y vio ese vídeo de él, quedó estupefacto. Ni siquiera sabía cuándo se lo llevaron. No, más bien, ¿quién diablos tiene tiempo para tomar un video cuando se enfrentan a una situación así? De todos modos, él ya había hecho preparativos y nunca usó su parpadeo frente a la gente. Lo mismo para la hemoquinesis. Solo creó armas directamente a partir de su armadura. Parece que esto realmente lo salvó. Pensando en ello, su parpadeo actualmente se siente raro. Como si de alguna manera se convirtiera en algo más, necesitaba investigarlo más tarde. Después de dispersar esos pensamientos, preguntó, ¿qué dijeron Nutella y Olmig? Nada. Chico, esos dos realmente te aman. Déjame ser claro contigo. Ahora mismo necesitas mudarte. Necesitas crear cierta distancia entre ustedes dos y Nutella. El hombre rompió su convicción una y otra vez por ti. En este momento, eres oficialmente un criminal, pero él todavía está tratando de protegerte. Pero aún así, debería estar luchando internamente en este momento. Kuroa bajó la cabeza avergonzado. No podía entender lo que sentían Nutella y Olmigas. Pero como los dos querían tanto que se convirtiera en un héroe, la decepción actual debería ser mayor que cualquier otra cosa. ¿No debería al menos quedarme e intentar hablar con él? Sí. Realmente necesitas una conversación con Nutella. No, con todos nosotros. Pero no ahora. Los sentimientos de esos niños todavía están demasiado crudos. Lo mismo ocurre contigo. Si discuten en su estado actual, alguien dirá algo que no puedo retractarme. Prefiero evitar dramas sin sentido. Milenia, al ver a Kuroa en silencio, sacudió la cabeza antes de continuar. Suspiró en este momento, la relación entre tú y Nutella, así como entre Olmig, es como un puente. Un puente muy frágil que podría romperse en cualquier momento. Si caminas sobre él sin suficiente preparación, caerá con ustedes dos. Después de un rato, Kuroa finalmente levantó la cabeza. Entiendo. ¿Dónde me voy a quedar? Milenia inclinó la cabeza y dejó escapar un guiño antes de decir, es un secreto. Kuroa se estremeció. ¿Qué tipo de broma preparó este maestro suyo? Fin del flashback. Kuroa esperó un poco en el intercomunicador antes de escuchar. ¿Quién eres? Hola, soy Ayate Kuroa. Milenia-sensei me dijo que viniera aquí. Hola. Mierda. Espera un poco. Kuroa estaba un poco desconcertada, pero aún así decidió esperar. No era como si tuviera algo mejor que hacer. 5 minutos más tarde, escuchó un zumbido en el intercomunicador, así como el sonido de la puerta al abrirse. Entra, estoy en el 3er piso. Kuroa asintió, aunque sabía que no podía verlo, y entró. Mientras caminaba empezó a tener una sensación de incongruencia. Este sentimiento se hizo cada vez más fuerte a medida que se acercaba al ascensor.
Entonces, lo golpeó, no podía sentir ningún latido. Más bien, solo podía sentir un latido. Entonces ella es como Nicteye. Parece que todo el edificio le pertenece. Realmente me pregunto quién podría ser. Bueno, digamos que estaba realmente sorprendido por a quien vio una vez que llegó al tercer piso. Nicteye estaba sentado en su oficina, limpiando una de sus muchas figuras de hormigas. Si continúas así, lo romperás. Esta voz lo hizo detenerse un poco. Levantó la cabeza y vio a Milenia parada frente a él. Estaba un poco sorprendido. Pensar que ni siquiera sería capaz de oírla entrar. ¿Sigues pensando en el chico? Nicteye se estremeció un poco antes de hacer una pregunta. ¿Crees que fallé como padre? Sí lo hiciste. La respuesta fue tan instantánea que Nicteye siente como si le hubieran dado un puñetazo físico. Ja ja ja, mira tu cara. ¿Qué? ¿Pensaste que haría algo menos doloroso? Seamos más serios, fallaste en serio. No notaste un problema peligroso porque no querías enfrentar la verdad. Ahora ya es demasiado tarde, pero aún así te niegas a aparecer. Tu falta de perspicacia y tu cobardía es realmente hermoso de ver. Nicteye cerró los ojos de dolor. Quería explicarle, pero ella una vez más lo interrumpió. Seré franco contigo. Lo jodiste. Al menos deberías haberlo despedido. Pero, no lo hiciste. Reparar la relación entre ustedes dos será difícil. Nicteye asintió. En este momento, sentía muchas emociones encontradas hacia Kuroa. Pero al final, Kuroa no era una existencia malvada. Él era solo su hijo. Lo protegería, incluso si eso va en contra de todos los principios que alguna vez apreció. Eso es lo que significa ser padre. Un padre debe estar dispuesto a sacrificar su bienestar por el de sus hijos. ¿Pero a dónde lo enviaste? ¿Dónde? Ufuzu. En algún lugar genial. Capítulo 70. Número 2. Kuroa miró con sorpresa a quien le abrió la puerta. Mirko, el héroe, ocupó el quinto lugar. Una mujer muy poderosa. Kuroa no era un fanático como Izuku y Nicteye, como tal, su conocimiento de los héroes era bastante escaso, pero era difícil no conocerla ya que Minagata tenía un póster más grande de ella con su disfraz de héroe en su habitación. En este momento, ella no estaba usando su disfraz de héroe, sino un par de jeans ajustados y una hermosa camisa gris. Oh. Entonces eres uno de mis jóvenes de los que habló el maestro. Entra. Abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado. A Kuroa no le importó e hizo lo que le dijo. De todos modos, no llevaba demasiado equipaje encima. El interior de la habitación era bastante grande y lujoso. Estaba claro que a Mirko no le faltaba dinero. Y si sus sospechas eran ciertas, la totalidad de este edificio le pertenecía a ella. Esto fue bastante sorprendente. Kuroa miró un poco a su alrededor antes de finalmente sentarse y tomar asiento en una de las sillas y permaneció en silencio. A él realmente no le importaba lo que ella haría. Mientras ella le dé refugio y algo de comer, él será feliz. En el peor de los casos, simplemente estaría en casa de Himiko. Puede que no sea tan grande como Momo, pero aún así era lo suficientemente grande como para llamar la mansión. Mientras tanto, Mirko lo miraba contemplativamente. Milenia no era alguien a quien nadie pudiera tomar como maestra. Si fuera un juego, ella sería el equivalente del viejo maestro superpoderoso lleno de misterios que entrenó al héroe y lo transformó en un superluchador con un regimiento de entrenamiento extraño y doloroso, muy, muy doloroso. De hecho, por lo que ella sabía, Milenia entrenó a una gran cantidad de héroes en todo el mundo, y muchos de ellos alcanzaron un nivel bastante alto. Pero, incluso entonces, todos ellos no eran más que jugar ante los ojos de Milenia. Bueno, un juguete era un poco despectivo. A lo sumo se les podría llamar un pasatiempo que ella disfrutó por un tiempo antes de aburrirse. Solo unos pocos muy selectos de aquellos a quienes entrenó podían llamarla maestra. El criterio no era la fuerza ni el talento, sino simplemente el gusto. Si a ella le gustaran, los tomaría como discípulos. Si no lo hacía, simplemente les enseñaría algunas pequeñas cosas antes de irse y rehacer todo. Mirko fue uno de los pocos elegidos. No era japonesa de nacimiento, sino de un país devastado por la guerra en otra parte del mundo. Allí, era un mundo del tipo perro come perro. En ese país ya destacaba como una figura poderosa y era venerada por muchos. Pero, una vez que la conoció, fue aplastada tan sin piedad que tuvo una pesadilla durante la semana siguiente. Lo peor es que después de noquearla, Milenia la secuestró antes de enviarla por el mundo como mercenaria y luego decirle que fuera a Japón. Por eso no formó un equipo ni una agencia.
No sabía por qué su maestro quería que ella fuera la heroína en Japón, pero sabía que no sería bonito. Es más, a sus ojos los héroes que se unen a equipos no eran más que cobardes. Uno solo debe confiar en su propia fuerza para superar cualquier adversidad. De todos modos, ella realmente se preguntaba qué veía el maestro en él. Después de todo, aunque los dos eran discípulos, Mirko podía sentir que el amor que el maestro tenía por este chico era mucho mayor que cualquier otra cosa. Cuando le hablaba de él y de lo maravilloso que era, sentía como si su maestro estuviera tomando a Kuroa como si fuera su propio hijo o algo incluso más cercano. Al mirar al chico frente a ella, el primer pensamiento que pasó por su mente fue lo parecidos que eran. Los mismos ojos rojos, la misma piel bronceada, el mismo pelo largo y blanco. Aparte de sus orejas de conejo, cualquiera que las viera pensaría que estaban relacionadas de una forma u otra. Bueno, por supuesto, eso era imposible. Podría ser huérfana, pero sabía quiénes eran sus padres. Solo que fueron asesinados durante la guerra. Aún así, mentiría si dijera que su apariencia no la hacía sentir más cercana a él. Esto no fue todo. Ella podía verlo, este niño era diferente. Su mente era diferente. Cuando la vio, aparte de una leve sorpresa, no mostró ninguna otra emoción. Pocos niños podrían ser tan tranquilos y atrevidos como este. Para ella, más que su apariencia coincidente y el hecho de que tuvieran el mismo maestro, verlo tan tranquilo era lo que más le agradaba. Odiaba lo débiles que eran la mayoría de los héroes en Japón. Ella asintió para sí misma. Si es la mitad de asombroso de lo que dijo el maestro, entonces estar aquí no será aburrido. Estaba a punto de abrir la boca y hablar con él cuando sonó uno de sus teléfonos. Tenía dos teléfonos y este era de uso exclusivo para el trabajo. Ella frunció un poco el ceño antes de ignorarlo temporalmente. Mira, chico, tengo que irme. Escribí mi número en el refrigerador y te dejé una tarjeta magnética para que entrarás al edificio. Todo este edificio de departamentos me pertenece. El primer y segundo piso están reservados. Así que busca una habitación. En este piso. Cualquier habitación que desees. Será tuya más tarde. Cuando regrese esta noche, lo discutiremos más a fondo y te daré la tarjeta magnética para la habitación que elijas. ¿Estamos claros? Kuroa la miró por un momento antes de simplemente asentir. Sí. Mirko simplemente fue a cambiarse y aproximadamente 10 minutos después, salió de la casa, con Kuroa solo en ella. Kuroa ahora solo, no fue directamente a buscar una habitación. A él no le importaba particularmente. Después de todo, no es como si fuera a dormir con él, y como aparte de leer y entrenar no tenía otro pasatiempo, no necesitaba algo sofisticado. En este momento, lo que tenía que hacer era reevaluar su situación. Necesitaba ver las cosas desde una perspectiva más elevada y más amplia. También necesitaba planificar su futuro como justiciero y si alguna vez usaría la armadura Crimson Devil. Todas esas eran decisiones que necesitaba planificar cuidadosamente. Lamentablemente no tenía a nadie a quien limitarse. Al mismo tiempo, recordó cómo se perdió su anterior encuentro con Ferrum Femina. Pero bueno, debería entender que él no podía aparecer en este momento. Es más, con su identidad actual, no pensó que ella todavía querría formar equipo con él. Finalmente, suspiró antes de tomar su teléfono. Ayer recibió un mensaje de Momo pidiéndole que fuera a verla hoy. No quería simplemente teletransportarse hacia ella como lo hizo con Himiko. Sería bastante incómodo aparecer repentinamente frente a sus padres o algo así. Marcó su número. Hola, Momo, ¿estás libre ahora mismo? ¿Sí? Oh, entonces me comunicaré contigo pronto. Después de colgar, desapareció y se dirigió hacia la posición de Momo. Mientras tanto, la situación en la sala de conferencias era bastante complicada. La última vez, la conferencia estuvo llena de gritos y bravuconadas, esta vez fue tan tranquila que resultó inquietante. En este momento, solo estaban presentes los 10 mejores héroes, así como los ejecutivos de Uashiketsu. Después de un análisis profundo e implacable, queda claro cómo no pudieron recibir ninguna información sobre el ataque y todavía estaban en la oscuridad. Lo mismo en cuanto a cómo el cerebro pudo captar un momento tan preciso cuando lo estaban. Solo dos respuestas eran posibles, o eran muy incompetentes o, muy probablemente, había un traidor entre ellos.